¿La disciplina es algo que se puede desarrollar? ¿Es algo que alguien nace siendo disciplinado? ¿Qué piensas tú? Esa conexión entre una neurona y otra se vuelve más ágil. Entre más hagamos algo, ese algo se solidifica. No necesitamos perfección, necesitamos consistencia. Nos estamos volviendo una sociedad muy complaciente, muy, de cierta manera, débil en ese sentido. Creo que el desarrollo de hábitos, Marcelo, es algo muy personal y tiene que estar atado a un principio racional del por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Una persona que quizás sufre de obesidad, que es muy importante entender que la obesidad es una enfermedad, no es una decisión. Cualquier persona que tiene sobrepeso sabe que tiene sobrepeso y no es tan fácil como decirle, pues haz más ejercicio y come menos. La manera en la que experimentamos la vida. Todo, amor, desamor, éxito, fracaso, iniciativa, miedo, todo es el cerebro. Y últimamente, ¿qué tanto sabemos al respecto de él? Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Alan Abrouche. Para los que no están familiarizados con el trabajo de Alan o Alan en general, él es fundador y director de SUD, que son clínicas especializadas en rehabilitación, terapia física y dolor, con sedes en la Ciudad de México y Monterrey. Es maestro en neurociencias por la Universidad King's College y miembro del Instituto de Psiquiatría, Neurociencias y Psicología de la misma institución. Durante la entrevista hablamos sobre muchísimos puntos claves. Realmente siento que se ha quedado muy corta para todo lo que queríamos abarcar con Alan, pero definitivamente vamos a volver a tener un episodio para compartir otros temas. Los temas que van a poder aprender hoy son sobre los mitos del funcionamiento del cerebro, 2, acerca de la ciencia y la disciplina, sobre cómo crear y volverte más disciplinado y crear esta fuerza de voluntad. 3, hablamos sobre la ciencia de los hábitos, cómo formar hábitos y avanzar hacia tus objetivos de manera consistente. Y finalizamos hablando acerca del rol de la salud en el juego de la riqueza, en este juego de la vida de cómo él lo describe. Es una increíble entrevista. Nuevamente, siento que nos ha quedado muy corta para todos los temas que queríamos abarcar, pero en los siguientes meses vamos a volver a contar con su participación. Así que igual déjenos saber qué piensan en los comentarios sobre ese tipo de contenido, sobre todo lo que están aprendiendo y también sobre lo siguiente que quieren aprender acerca de la ciencia y el impacto que tienen en otras áreas de nuestra vida. Puede ser salud mental, depresión, lo que sea. Así que cada uno de los comentarios lo vamos a leer. Déjenos saber qué piensan sobre eso, qué quieren aprender. Y si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo dónde lo estén escuchando. Ahora nos vamos con la conversación con Alan. Hola Alan, ¿cómo estás? Bienvenido a Creadores. Muchas gracias, Marcelo. Encantado de estar aquí. Estoy súper emocionado de aprender de todos los temas que vamos a hablar hoy, pero quisiera que la audiencia tenga un poco de contexto acerca de ti, quién es Alan. Tenemos una audiencia bien diversa de todo lado. ¿Quién es Alan? Cuéntanos un poco de tu background. Ok, pues mi nombre es Alan Abrouche. Soy un apasionado del bienestar. Durante los últimos 16 años de mi carrera me he dedicado a ayudar a las personas con dolor crónico a entender realmente los factores detrimentales que pueden eventualmente generar limitaciones en su vida para evitar que puedan vivir su vida bajo sus propios términos y se desarrollen ciertas limitaciones que eviten eventualmente la búsqueda de la felicidad. Mi educación formal es en neurociencias. Soy maestro en neurociencias, egresado del Instituto de Psiquiatría, Neurociencias y Psicología de King's College. Soy miembro del Instituto de Neurociencias de King's College. Y mis estudios previos son en ciencia, particularmente en biomecánica y en fisiología del movimiento. Mi práctica se ha centrado durante estos años en la gestión del dolor crónico, a través de una serie de clínicas que se especializan en gestión de dolor crónico por medio de diferentes verticales terapéuticas. Asimismo, trabajo con diferentes personas para que de manera muy puntual y pragmática podamos ir definiendo cuáles son aquellas verticales de la medicina basada en prevención, como por ejemplo la hidratación, la nutrición, la gestión del estrés, la ciencia del sueño, todas estas verticales que pueden eventualmente virar nuestro camino hacia una búsqueda de salud o hacia el deterioro y la precipitación de una enfermedad. Ok, buenísimo. Mira, arranquemos un poco hablando acerca del cerebro como tal, para que entendamos, porque eso va a poner los fundamentos, la base de todo lo que vamos a conversar en unos minutos igual. Entonces, primero que nada, ¿qué tanto sabemos hoy en día del cerebro? ¿Y es verdad que solamente utilizamos ese 10%? Bueno, empecemos con esa pregunta. No es verdad. Eso es uno de los grandes neuromitos que en algún momento alguien lo dijo y alguien lo repitió y se consolidó como una verdad.
El cerebro está prendido todo el tiempo, en todo momento. Usamos el 100% de nuestro cerebro en todo momento. ¿Qué tanto sabemos del cerebro? Pues a medida que ha pasado el tiempo y ha habido más investigación y más research y hemos desarrollado mejores tecnologías para realmente ver adentro del cerebro, pues hemos conocido más. Es muy importante entender que hasta hace un par de décadas no teníamos, por ejemplo, la máquina de resonancia magnética. Eso es lo que nos permite realmente ver adentro del cerebro. Esto es una tecnología que la tenemos desde 1990. Entonces realmente tenemos 30 años con una herramienta sumamente poderosa que nos permite entrar al cerebro sin tener que abrir el cráneo. Todo el conocimiento que teníamos previo a esto era con diferentes estudios de imagen y con diferentes análisis y metodologías de investigación, desde procesos de inmunohistoquímica, que tú puedes, por ejemplo, agarrar a un ratón, generar una intervención, ya sea farmacológica o de estilo de vida, ver qué pasa con el cerebro de un ratón cuando hace ejercicio. Y después sacrificas a ese ratón, extraes el cerebro, fijas el cerebro, haces estas láminas del cerebro y puedes utilizar diferentes reacciones químicas para identificar ciertas proteínas o ciertas estructuras. Cuando tenemos esta nueva invención, la resonancia magnética y subsecuentemente la resonancia magnética funcional, podemos entonces hacer estudios e investigación mucho más profundas que nos permiten realmente entender más acerca de este órgano fantástico que básicamente define la manera en la que experimentamos la vida. Todo, amor, desamor, éxito, fracaso, iniciativa, miedo, todo es el cerebro. Y últimamente, ¿qué tanto sabemos al respecto de él? Pues depende a quién le preguntes y depende en qué momento del tiempo lo preguntes. Sabemos mucho, pero definitivamente hay muchísimo más por saber. El cerebro es una máquina ridículamente compleja, difícil, y si te lo pudiera poner en una perspectiva, tenemos aproximadamente entre 100 y 120 billones de neuronas. Cada neurona tiene un compuesto que se llama convergencia y un concepto que se llama divergencia. Una neurona puede conectar con hasta 1000 neuronas distintas y puede estar conectada, es decir, puede tener conexiones de otras 10,000 neuronas. Entonces, si tú consideras la supercomputadora más espectacular del mundo y conectas a todas estas supercomputadoras, no se acercan ni a un 1% de la complejidad de tener estas conexiones de 1000 y 10,000 a la orden de 1000 y 10,000 de 100 billones de neuronas. Es completamente inimaginable la complejidad del cerebro, porque no nada más están las neuronas, además están muchas otras células que dan soporte a la función neuronal. Tenemos a los astrocitos, que antes pensamos que no hacían gran cosa, pero hoy sabemos que los astrocitos juegan un papel fundamental en múltiples procesos cognitivos. Tienen la capacidad de impactar directamente el flujo de calcio. Y el calcio es un ion positivamente cargado, altamente excitatorio para las neuronas. Esto agrega un nivel más de complejidad. Tenemos a las glía y las microglía, que son otro tipo de células. Tenemos a células ependimales, tenemos a los oligodendrocitos, que son todos estos diferentes jugadores que crean las condiciones para que el cerebro esté en condiciones óptimas y tengan un funcionamiento adecuado. Son muchas piezas móviles y últimamente el cerebro no es una entidad estática. El cerebro cambia con base en la experiencia. Ese es el principio de plasticidad. De la neuroplasticidad. Correcto. Ahora, para conectar estos puntos, ¿qué vinculación hay entre lo que es el sistema nervioso y el sistema nervioso central con el cerebro? El cerebro es el sistema nervioso central. Okay. El sistema nervioso se puede dividir en dos partes. Y creo que para clarificar esto, porque he visto también mucha desinformación al respecto, el sistema nervioso se divide en dos grandes ramas. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central es el cerebro y la médula espinal. El periférico es todo lo que no está adentro del cerebro o de la médula espinal, es decir, todos los nervios periféricos. Los nervios periféricos tienen dos funciones. O sacan información del cerebro hacia los músculos, que este es el sistema nervioso motor o son los nervios motores, o los aferentes sensitivos,
que son los nervios que llevan información de afuera hacia el cerebro. Ok. ¿Y en qué rol juegan acá? Bueno, es igual nos puedes definir la palabra neurotransmisores, Sí. igual cuestión de lo que es las hormonas, dónde va jugando un rol en cuestión del cerebro, el sistema nervioso central. Vamos a hablar primero de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son jugadores de la parte química. Las neuronas se comunican por dos vías distintas. Se comunican a través de electricidad y se comunican a través de químicos. Esta es una comunicación electroquímica. Para que se desarrolle cualquier principio cognitivo, cualquier principio motor, cualquier cosa que tenga que ver con el cerebro en acción, se tiene que disparar algo que se llama potencial de acción. Un potencial de acción es la capacidad de una neurona de comunicarse con un núcleo o un patrón subsecuente de diferentes neuronas en una red neuronal. Para que esto pase, una neurona tiene que generar una excitación, esto se llama depolarización. Esto va a generar que haya una transmisión eléctrica a lo largo del cuerpo de la neurona y esta electricidad llega al final de la neurona, en donde hay básicamente una zona que se llama terminal presináptica. Esta electricidad excita la liberación de ciertos neurotransmisores. Depende qué tipo de neurona y depende de qué parte del cerebro y depende cuál sea la función de esa neurona va a soltar ciertos tipos de transmisores. Si estamos hablando de una neurona dopaminérgica, va a liberar dopamina. Si estamos hablando de una neurona serotoninérgica, va a liberar serotonina. Si estamos hablando de una neurona que forma parte, por ejemplo, de la red inhibitoria, va a soltar ácido GABA-aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibitorio. Va a frenar acción. Este neurotransmisor se suelta a una cosa que se llama el synaptic cleft, el espacio sináptico. Este neurotransmisor entonces va a ser capturado por uno de los receptores en la siguiente neurona y esto va a desarrollar de vuelta todo este proceso. Va a excitar a esa neurona va a llegar a un punto de depolarización y va a soltar un potencial de acción, lo que últimamente va a generar una reacción en cadena hasta que se concluya una acción. Va, me encanta. Creo que con eso nos da una buena base, así que vamos a entrar ahí en lo que mencionaste hace unos minutos, la neuroplasticidad. Sí. Normalmente hay personas que tienen este fixed mindset y te podría decir que yo gran parte de mi vida consideraba que tenía un fixed mindset hasta que quizás se pasó por un evento traumático o una serie de eventos traumáticos que esto me ha hecho cambiar la manera como veía la vida y realmente como veía mis hábitos y yo mismo como mi identidad como tal. En este caso es posible cambiar, o sea, eso es lo que este término neuroplasticidad nos va diciendo. ¿Nos puedes explicar igual un poco los términos fixed mindset, growth mindset, cómo están correlacionados acá? Claro. Creo que estos términos de fixed and growth mindset son terminologías que quizás no vienen del establecimiento científico. ¿No sería más psicológico? A lo mejor podrían ser formas de racionalizar estos patrones de cambio. Y definir a una persona que tiene patrones de pensamiento muy específicos y muy solidificados y a lo mejor cierta aversión al cambio. Creo que definitivamente lo que nos dice la literatura y lo que nos dice la ciencia es que el cerebro tiene la capacidad de cambiar, si bien es difícil cambiar. Entonces, en este caso, para poner esto en chubis, sí. O sea, sería de que la neuroplasticidad es la manera científica que realmente puede cambiar nuestro cerebro, que ahí podría llevar a impactar este lado de fixed growth mindset en simples términos, porque si realmente podemos cambiar de manera fisiológica, ahí puede haber un cambio mental. Pues podremos simplemente aterrizarlo a un concepto muy simple. El aprendizaje es uno de los ejemplos más simples de plasticidad. La información no está en el éter, no está flotando alrededor y la tenemos. La información, el aprendizaje, las memorias se consolidan dentro de esta magnífica red enorme que te estaba contando, de estas 100 billones de neuronas a la potencia de 10.000, ¿me explico? Estas trillones y trillones y trillones y quizás cuatrillones de conexiones alojan todo este aprendizaje y todas estas memorias. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú estás saliendo de tu oficina y vas a regresar a tu casa.
y tomas un camino. Si tú haces ese camino suficientes veces, eventualmente te vas a acostumbrar a tomar ese mismo camino, esa misma ruta. Luego lo hago en automático. Exacto, lo vas a terminar haciendo en automático y va a llegar un momento donde de pronto llegas a tu casa y venías pensando en cualquier otra serie de cosas. No venías pensando en el camino ni le estabas poniendo atención al camino. Sin embargo, automáticamente tomabas la misma ruta y llegaste a tu casa y quizás llegas a tu casa y te preguntas cómo no me estampé, no me acuerdo del camino. Sin embargo, tomaste el mismo camino. Okay. Has hecho eso tantas veces que se vuelve un patrón recurrente. A tu cerebro le encanta identificar patrones. El cerebro triunfa cuando encuentra patrones, porque al cerebro le gusta la consistencia. Okay. Y una vez que encuentra que algo funciona, solidifica ese patrón. Uh-huh. En neurociencias hay un concepto que se llama LTP. Okay. Long Term Potentiation. Uh-huh. Potenciación de largo plazo. Esto está postulado por un gran científico de apellido Hebb. También se llama Hebbian Plasticity, plasticidad hebbiana. Y básicamente es la forma en la que, vamos a suponer que tenemos a dos neuronas. Neurona 1 que se comunica con neurona 2. Si la neurona 1 siempre se comunica con la neurona 2, uh-huh, va a llegar un momento en donde la neurona 2 está esperando esa comunicación de la neurona 1. ¿Qué va a hacer la neurona 2? Va a hacer ciertos cambios en su membrana para tener, por ejemplo, más receptores, para estar más pendiente de lo que hace la neurona 1. La sinapsis, que es el punto de encuentro, la arquitectura sináptica, donde se acercan estas dos neuronas, se junta inclusive, se hace más estrecha. Entonces, digamos que esa conexión entre una neurona y otra se vuelve más ágil. Uh-huh. Entre más hagamos algo, ese algo se solidifica. Una persona que se baña de cierta forma, siempre se baña igual. Cuando una mujer se desmaquilla en el mismo orden. Cuando aprendemos a vestirnos y desarrollamos una forma de vestirnos, nos vestimos en el mismo orden. Por acá una pequeña pregunta. Estaba escuchando, creo que es el doctor Jim Kiwick, uh-huh, que él habla, por ejemplo, te reta a cepillarte, digamos, si normalmente te cepillas con la mano derecha, hacerlo con la mano izquierda. Uh-huh. En el momento que lo haces con la mano izquierda, estás como que presente. Normalmente lo que decía, estás en automático cuando sueles hacerlo con la derecha, que es la mano que sueles hacerlo, luego estás presente con la mano izquierda. Y lo que dice que el propósito de eso es que se active igual otra parte del cerebro. ¿Es verdad eso? Hasta cierto punto, okay, sí. El cerebro tiene hemisferios. Y otro de los grandes neuromitos es que el cerebro izquierdo se encarga de la parte racional y lógica y el cerebro derecho o el hemisferio derecho se encarga de la parte creativa y más artística. Esto es otro de los grandes mitos. Okay. Todo el cerebro está activo en todo proceso, todo el tiempo. Uh-huh. No hay esta especialización de dominios de un lado o del otro. Sí. Sin embargo, tú tienes una corteza motora de un lado y tienes una copia del otro lado, tienes una corteza motora del otro lado. Definitivamente la corteza motora de tu lado derecho controla los patrones de movimiento del lado izquierdo y la corteza motora o corteza motriz del lado izquierdo controla los del lado derecho. Si tú estás acostumbrado a lavarte los dientes con la mano derecha y de pronto cambias, pues definitivamente va a estar más activa la corteza del otro lado, la corteza motora del otro lado. Sin embargo, muchas de las diferentes estructuras asociadas al movimiento van a estar prendidas, lo hagas de un lado o lo hagas del otro. Sin embargo, si lo haces de un lado atípico, pues tu cerebro va a tener que poner un poquito más de atención porque es algo que no ha hecho. Sabe cómo hacerlo, pero realmente es muy difícil llegar a aseverar o a racionalizar procesos extremadamente complejos de maneras tan simples. Uh-huh. Para el movimiento hay muchísimas partes del cerebro que están activas. Ahí está la corteza premotora, están los ganglios basales. Dentro de los ganglios basales hay múltiples estructuras haciendo procesos muy complejos. Uh-huh. Está la corteza motora, que se comunica con los ganglios basales. Está el tálamo involucrado. Toda esta información, una vez que se aprueba un plan de acción, hay una proyección hacia el cerebelo. El cerebelo distribuye la información al tracto corticoespinal. Esta información viaja en cuestión de micromilésimas de segundo a través de los nervios y últimamente culmina en un músculo se prende y genera una acción. Uh-huh. Y toda esta acción es
microgestionada a medida de cómo se siente el cepillo en tu encía. La presión es muy fuerte. ¿A qué diente vas a cambiar? ¿En qué momento cambias al diente de arriba o al diente de abajo? ¿Por cuánto tiempo lo haces? Y al mismo tiempo tu cerebro está considerando cuál es el sabor de la pasta. ¿Te está ardiendo la menta o no? ¿Cuánto tiempo llevas? Son operaciones extremadamente complejas. Sin embargo, son hábitos muy simples que parecen muy triviales, lavarme los dientes, pero tu cerebro está haciendo millones de cálculos computacionales en tiempo muy, muy extremadamente rápido. Claro. Ok. Ahora, teniendo esta base, hablemos un poco acerca de generar un cambio, específicamente uno de los cambios de toda persona que quiere normalmente realizar es un tema de formar nuevos hábitos o quizás desaprender. Y específicamente a veces hablan de lo que es la disciplina. Esto es una pregunta que me hacen un montón de personas. Yo he tratado de ponerlo de un tipo de protocolo o desarrollarlo como un tipo de... Porque hay una ciencia de disciplina, Claro. ¿no? Y cuando me hacen esta pregunta a veces se me hace muy difícil igual responder porque me dicen, o sea, ¿cómo eres tan disciplinado? Soy una persona igual que me levanto relativamente temprano, nunca fallo en cuestión del gimnasio, de ir 3 veces a la semana. Y se me hace muy difícil responder porque yo lo siento que está bien atado a mi identidad, de quién soy, pero igual es como un sistema de hábitos que he logrado desarrollar. Claro. No es fácil porque normalmente piensan que soy un robot y solamente te pasa igual a ti, que piensan que eres un robot, que se te hace más fácil hacer esa secuencia de acciones. Y esto lo puedes llevar a cualquier área de tu vida, no solamente el lado de fitness. Ahora, la disciplina es algo que se puede desarrollar, es algo que alguien nace siendo disciplinado. ¿Qué piensas tú? Es una pregunta interesante, porque definitivamente hay personas que tienen mayores capacidades en algunos dominios que en otros. Hay personas que inherentemente tienen mayor facilidad para las matemáticas y hay algunas personas que naturalmente son más creativas y talentosas en dominios artísticos. Pero en términos de disciplina, como lo conocemos, yo no creo que nadie nazca disciplinado. Es muy importante entender que la disciplina se forma y prácticamente cada decisión que tomas o cada óptica bajo la cual ves la vida está sumamente influenciada por tu pasado y por tus experiencias. Entonces es muy importante entender que este tema de libre albedrío pues realmente no es tan claro como lo pensamos o como nos gustaría pensarlo. Estamos completamente condicionados por todo nuestro pasado. ¿Es factible cambiar y mejorar tu capacidad de ser disciplinado? Definitivamente sí, pero cuesta trabajo. Y en muchas ocasiones yo me topo con personas que están tratando de hacer muchos cambios a la vez. De golpe. Entonces se acerca una persona y dice, a ver, quiero dejar de comer azúcar y quiero hacer ejercicio 5 veces a la semana y me quiero dormir a las 9 de la noche y quiero y se están poniendo muchísima presión. Y eso va a generar cierto nivel de estrés. Y últimamente el fracaso es muy fuerte también. Entonces cuando no lo logran, tumban todo. Creo que para empezar a consolidar esta disciplina, tienen que haber ciertas recompensas. La recompensa es un gran motivador. Dices micro recompensas. Estas micro recompensas. Entonces mi primera recomendación sería, no necesitamos perfección, necesitamos consistencia. Y esta disciplina que queremos utilizar como base para solidificar hábitos de salud o de trabajo, tenemos que entender a estos cambios como el resultado de décadas de implementación, no de días, no de semanas, no de meses. Las iniciativas de salud y aplica de la misma forma a el compuesto, por ejemplo, al concepto de el interés compuesto. El interés compuesto es el resultado de tiempo. Si yo agarro ahorita $1,000 y los meto a un portafolio diversificado que me regrese un 15%, es muy factible que después de un año pues no esté muy contento porque mis $1,000 son $1,150. No es un cambio trascendental, pero si yo dejo ese dinero ahí y me comprometo a ahorrar $100 y meterlos a ese mismo portafolio mes a mes, a mes a mes, y dejo ese dinero ahí por 20 años, la magia del interés compuesto va a permitir que al final de estos 20 años yo tenga una pequeña fortuna. Lo mismo funciona con
en términos de salud, en términos de iniciativas de salud. Sí. Creo que la disciplina, si una persona puede lograr ser totalmente disciplinada y rígida, fantástico, pero realmente no es tan necesario. Mi objetivo es que las personas entiendan que las iniciativas de salud dan resultados a largo plazo, de la misma forma que el interés compuesto. Si alguien quiere optimizar su disciplina, primero tiene que entender que hay muchos distractores que evitan que la disciplina se lleve a cabo. Entonces, si yo quiero levantarme e ir al gimnasio, pero quizás pues no tengo un gimnasio en casa, y eso implica que tengo que vestirme en la mañana. O sea, cuando hay más resistencia, hay mucha resistencia y hay muchos Ok. distractores. Yo tengo que levantarme, tengo que salir de mi casa, tengo que subirme a un auto, tengo que llegar a un gimnasio, tengo que interactuar con personas, tengo que compartir máquinas con personas. Son muchas resistencias que van a evitar que yo vaya al gimnasio. Pero definitivamente podría levantarme en la mañana, si estoy empezando de cero, comprometerme a hacer 5 minutos de ejercicio. 5. Y a lo mejor empezar a implementar ciertos gatillos visuales que me lleven a implementar esa tarea que me estoy proponiendo. ¿Gatillos visuales te refieres quizás a algo como métricas? No, dejar mi ropa de gimnasio y mis tenis en la silla enfrente de mi cama. O sea, crear menos resistencia. Exacto. Para que el tema de la disciplina sea más fácil. Por ejemplo, si quieres ser una persona más fit, simplemente no comprar comida chatarra en tu casa para no antojarte, por ejemplo. Correcto. Algo así. Ok. Ahora... Pero sí y no, porque una persona que quizás sufre de obesidad, que es muy importante entender que la obesidad es una enfermedad. Claro. No es una decisión. Cualquier persona que tiene sobrepeso sabe que tiene sobrepeso. Y no es tan fácil como decirle, pues haz más ejercicio y come menos. Porque esta información la saben. El tema es por qué les cuesta trabajo alterar estos patrones de consumo y estos patrones de comportamiento. ¿Me explico? Entonces, esta narrativa tiene que ser un poco más sensible y empática hacia todas las personas, la mayoría de personas que tienen algún tipo de sobrepeso o sufren de obesidad, personas que sufren de salud mental. Son condiciones reales y en muchas ocasiones el juicio por parte de la sociedad quizás carece de empatía y carece de un entendimiento que estas personas realmente han sido condicionadas de tal manera. Entonces, el romper estos patrones es difícil y requiere mucho esfuerzo y requiere grandes cambios. Entonces, por supuesto que sí, un empaque de galletas quizás es una comida hipercalórica y quizás sabe muy rico y eso genera que haya un tipo de proceso adictivo al comerlas, y definitivamente esas galletas podríamos reemplazarlas por, pues sí, una galletita chiquita. Realmente se va a ver en términos de comida o cantidad. Quizás vamos a poder comernos una charola de frutas, ¿sí? Pero ese es un salto muy grande. Sí. Entonces, ¿por qué no mejor empezar con saltos más pequeños? En lugar de irnos de comida ultra procesada, densamente calórica, a comida totalmente natural, alta en proteína, alta en fibra, ¿por qué no hacemos estas paradas a la mitad del camino? Como por ejemplo pasar de estas galletas altamente procesadas, densamente calóricas y con extremados aditivos y sustancias que no son nada saludables, a hacer el cambio a una barrita de proteína. Sí. Que tiene un sabor similar. ¿Me explicó? Tiene mucho sentido y creo que por eso muchos fracasan cuando se ponen objetivos, ya sea empresariales, objetivos de peso, de salud, porque están visualizando algo muy grande, cual está bien, pero no lo rompen en pedazos y no tienen estos micro objetivos que les va a ir marcando la dirección correcta. Ahora, cuando hablamos de este lado de disciplina, hay 3 palabras que resaltan mucho. 1, dopamina. 2, que llega a ser recompensa intrínseca. 3, recompensa intrínseca. ¿Qué rol juegan estos? Es una pregunta interesante. Definitivamente la dopamina es un tema que se ha popularizado mucho. Es importante entenderla. Es mucho más complejo de lo que la gente piensa. Para empezar, la dopamina no necesariamente es el neurotransmisor del placer, como muchas personas piensan. Porque dicen como motivación, algo así, ¿no? Sí, es realmente la persecución, es el drive, Okay. la búsqueda del placer. La
la dopamina no necesariamente es un neurotransmisor únicamente, es un neuromodulador. La secreción de dopamina es volumétrica. Son cientos de miles de millones de neuronas secretando dopamina al mismo tiempo. La dopamina está íntimamente ligada con los procesos de adicción, está íntimamente ligada a muchas otras funciones del cerebro. En todo momento hay algún jugador de dopamina en la mayoría de las acciones y la mayoría de los procesos cognitivos. El movimiento, por ejemplo, está íntimamente ligado con la dopamina y también muchas otras psicopatologías, como por ejemplo la esquizofrenia, está ligada a una disrupción de procesos dopaminérgicos. Definitivamente es muy importante entender que cuando hay estas ganancias o estas recompensas, definitivamente vamos a experimentar un spike de dopamina. Pero si estamos condicionando a nuestro cuerpo a recibir demasiadas de estas recompensas constantemente, como por ejemplo el scrolling, o como dicen, el cheap dopamine, ¿no? La dopamina barata. Unos ejemplos acá: teléfono, redes sociales, pornografía, un cigarro, videojuegos. el alcohol, videojuegos. Okay. Son estas recompensas, y estoy haciendo como comillas entre mis dedos, son estas recompensas que realmente no requieren mucho esfuerzo. El verdadero aprendizaje, el verdadero drive, la verdadera resiliencia implica hacer cosas difíciles para que realmente seamos acreedores de una recompensa. Cuando hay un pequeño paréntesis, espero que te corte. ¿Qué está sucediendo en nuestro cerebro con esta dopamina barata? O sea, ¿qué realmente estamos impactando? Porque esto es un tema que me encanta, pero realmente quiero que la audiencia sepa los efectos negativos que están causando, porque creo que poco a poco es como que cavar tu propia tumba de una manera muy pequeña. Por ejemplo, el tema de la pornografía. Un tema sumamente grande. Videojuegos, que es la realidad igual de nuestra sociedad hoy en día. Las redes sociales, o sea, todo el mundo que está escuchando esto hace algo de esto. Hay ciertas adaptaciones. Es lo mismo que hablamos hace rato, es la potenciación de largo plazo. Es una neurona se acostumbra a que la neurona previa dentro de esta red neural va a generar un impacto en ella. Y esto va a generar ciertos cambios en la neurona postsináptica. Entonces, si hay este cheap dopamine, esta liberación de dopamina barata constantemente, eventualmente el threshold para experimentar ese drive y ese placer cada vez va subiendo, cada vez va subiendo. De cierta manera se genera un nivel de tolerancia. O sea, necesitas luego más dosis, de una manera más fuerte. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a comer mientras estoy en mi celular, estoy dándome un rush de Instagram en un post, tras otro post, tras otro post, dedicándole a cada uno quizás 2 segundos y al mismo tiempo estoy comiendo, pues eventualmente si yo hago estas dos cosas constantemente juntas, eventualmente mi cerebro las va a relacionar como una misma acción. Y eventualmente si yo trato de comer solamente, no voy a encontrar ese placer en la comida porque falta la parte del scrolling, falta la parte del celular. O si yo estoy solamente en mi celular, no voy a encontrar ese placer porque mi cerebro está ahorita recibiendo un input doble. Está recibiendo un placer de la comida con un placer del celular. Este stacking de actividades placenteras es algo sumamente detrimental para la salud cognitiva porque estamos sobrecargando estos núcleos de dopamina y últimamente se vuelve difícil disfrutar de estas actividades de manera individual. Ahora, igual esto te impide como ser humano valorar hasta las cosas simples. Por ejemplo, un atardecer, un amanecer. A mí me encanta verlo, pero cuando tenía una rutina, ya sea de estar pasando mucho tiempo en redes sociales, lo que tú dices, comer, estar en redes sociales al mismo tiempo, no apreciaba las cosas pequeñas o la naturaleza como tal. O sea, es algo como una consecuencia, un efecto que uno va teniendo. Sí, hasta cierta forma sí. Si estamos acostumbrándonos a recibir recompensas muy rápidas, de manera muy inmediata, pues ¿cuál es la recompensa de sentarnos a ver un atardecer? En esta vida, y eso no sé si inherentemente está relacionado con esta disregulación del sistema dopaminérgico o simplemente es la manera en la que estamos asignándole valor a las cosas. ¿Cuál es el
valor, cuál es el motivador de sentarnos a ver un atardecer? Cuando podría estar haciendo trading o estar en Instagram o estar viendo Netflix. Nos estamos volviendo una sociedad muy complaciente, muy, de cierta manera, débil en ese sentido, porque estamos actuando con base en estos gatillos de placer inmediatos. Ahora, las personas acá, para que puedan entender igual, o sea, no es que tal vez son adictas a la actividad como tal, pero sino cómo la actividad les hace sentir. Pues es que esa sensación es la actividad. Okay. ¿Me explicó? Al final del día, mi cerebro realmente no está haciendo una distinción de si estoy en mi celular en una red social o en otra, o simplemente está recibiendo un input de la química que se está generando detrás de la actividad. Ok. Ahora que sabemos esto, ¿hay manera de resetear esto? Un término famoso que se escucha acá es el ayuno de dopamina, sí, por ejemplo. ¿Es algo que aconsejas o qué es? ¿Qué es lo que aconsejarías para personas que están quizás con todos estos síntomas aplicando, no sé, viendo pornografía, jugando videojuegos? ¿Cómo pueden evitar y resetear su baseline de dopamina? Creo que la palabra reset ha ganado demasiada fuerza y el reset es algo que no es tan fácil ni factible a nivel cognitivo como tal. Creo que más bien es una cuestión de comportamiento. Ya. Yo exhortaría a que las personas trataran de pausar un día y hacer cambios pequeños. Si una persona se levanta y lo primero que hace es agarrar su celular, que al día siguiente se comprometa consigo mismo o consigo misma a aplazar el agarrar el celular 10 minutos. En lugar de agarrarlo inmediatamente, no tocar el celular durante los primeros 10 minutos después de despertarnos. Y eso va a generar ciertos cambios, pero estos cambios no son evidentes después de un día, sino después de varios días de no hacerlo. ¿Me explico? Consistencia. Entonces, o sea, un reset va como lo que hablamos hace rato, es como... Consistencia y cambio de patrones. Entonces, si una persona identifica que tiene un uso desmesurado de su celular, de entrada es muy fácil verlo. Si se meten a ajustes y meten tiempo en pantalla, van a ver la cantidad de horas que estamos pasando en el teléfono. Son 5 horas al día, 6 horas al día, 10 horas al día. Es algo realmente desastroso. Y a lo mejor alguna persona va a argumentar, bueno, es que yo trabajo en mi celular. Sí, a lo mejor trabajas un par de horas en el celular, pero ¿qué pasa con las otras 2 o 3 o 4 o 5? ¿En dónde las estás perdiendo? ¿En qué red social estás perdiendo el tiempo? ¿En qué página estás perdiendo el tiempo? ¿Qué harías si esas 2 horas de pérdida de tiempo al día, a la semana, se vuelven, de lunes a viernes, se vuelven 10 horas? Y si consideras el fin de semana, estamos hablando de 14 horas. 14 horas es un día y cacho más laboral al día. ¿Qué tanto podrías lograr con 14 horas más a la semana? ¿Quieres estudiar una maestría de medio tiempo? Podrías hacerlo. ¿Quieres lanzar ese otro negocio? ¿Quieres conectar más con familia y amigos? Ahí hay 14 horas a la semana que estás dejando sobre la mesa. Y obviamente las empresas de comunicación y tecnología están muy felices porque tienen a las mentes más brillantes detrás y a muchos colegas míos de neurociencias que están hablando de exactamente lo contrario que estamos hablando tú y yo. ¿Cómo le hacemos para mantenerlos más tiempo en el teléfono? ¿Cómo hacemos este algoritmo más excitante, más atrevido, más adictivo? Claro, nos ven como un signo de dólar. O sea, no hay los intereses alineados. Porque lo somos. Porque somos un signo de dólar. Porque si ellos tienen nuestra atención, ellos tienen todo. Y nos tenemos que dar cuenta de que cuando estamos en una red social o estamos pegados al teléfono, estamos realmente poniendo a la venta nuestra atención. Y recordemos que si bien el cerebro cambia con base a la experiencia, esto puede ser usado a nuestro favor o en nuestra contra. Si estamos constantemente acostumbrándonos a estar scrolling en el teléfono, pues, ¿qué tipo de información estamos consumiendo? Que esa es la otra. Sí. ¿Qué tipo de información estamos consumiendo? ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasaría si yo identifico este patrón y quiero disminuirlo? Bueno, de entrada, con asertividad y con iniciativa de cambio, podría yo instalar una aplicación que me ponga límites en mis aplicaciones de redes sociales. Está esta aplicación que se llama Opal. No sé si has escuchado hablar de ella. No. Pero de hecho hay una variedad grande. Hay muchas aplicaciones que bloquean, que te ponen límites. O el otro día estaba en consulta con un paciente y estábamos platicando de diferentes temas al respecto de su dolor.
y me estaba contando que en gran parte ha identificado que cuando duerme mal, su dolor es mayor. Que esto es algo muy común. El dolor y el sueño van muy de la mano, ¿no? Y estamos empezando a hablar de esos patrones de sueño y me dice que se duerme muy tarde. Y le digo, descríbeme cómo es tu día. Bueno, llega a la casa por ahí de las 7 de la tarde para bañar a sus hijos, tiene hijos pequeños y después cena con su esposa y por ahí de las 9 y media se acuestan en la cama y a lo mejor ven un capítulo y su esposa se duerme a las 10:30 de la noche. Y le digo, ¿y tú a qué hora te duermes? Pues como a la 1 de la mañana, 1:30. Y le digo, ¿y tú ya estás acostado? Sí, ¿y qué haces? Y después de escarbar un poco nos dimos cuenta de que se mete a TikTok y se queda 2 horas y media en TikTok en la noche, ¿no? Independientemente de hablar de toda la disminución en la regulación del ciclo circadiano de hacer esto, además de tener esa conversación, platiqué con él y dije, hagamos algo, con fuerza, borra la aplicación en este momento, borra TikTok, bórralo. No quería. Se sentía inseguro al respecto de borrar. Y dije, a ver, bórrala y el día de mañana, si no te sientes contento, la vuelves a instalar. Bórrala ahorita. Borró la aplicación. Lo veo la siguiente semana para la consulta subsecuente y me dice, oye Alan, creo que me cambiaste la vida. Y le digo, es que yo no te cambié la vida. Yo lo único que te dije fue, borra la aplicación. Tú borraste la aplicación y cuando llegó el momento en la noche en donde tu cerebro está condicionado a tu esposa ya se durmió, ya apagaron la tele, ahora vienen tus 2 horas y media de TikTok, no tenías la aplicación. ¿Qué hiciste? Y le dije, cuando llegue este momento, tu cerebro va a esperar algo y no lo va a recibir. Eso no le gusta al cerebro. El cerebro está acostumbrado a identificar patrones. Okay. Y normalmente después de un patrón hay una recompensa. Si no se da ese patrón, no viene esa recompensa y al cerebro no le gusta no sentir esa recompensa. Un claro ejemplo, buenísimo. Dividamos estos dos tipos de recompensa que te mencionaba hace rato porque son totalmente diferentes y juegan un rol, creo que crucial en esta parte de disciplina extrínseca y intrínseca. ¿Qué se refiere a eso? Disciplina intrínseca. No, la recompensa. La recompensa. Honestamente no lo sé. No he escuchado ese término. Normalmente se refiere más como el tipo de recompensa. Una viene más, digamos, interna. Ajá. Y una externa. Te doy un ejemplo. Extrínseca es cuando, digamos, si yo fuera a ir al gimnasio, pero el motivo de por qué estoy en el gimnasio es porque tengo un viaje, mi viaje con amigos, entonces me voy a rajar 3 meses. Es una recompensa extrínseca, porque es un factor externo. Pero intrínseca llega a ser cuando voy al gimnasio ya por un tema de salud y ahí hago lo que quizás decíamos hace unos minutos, de que voy a poner unos microobjetivos, voy a empezar algo lento. Voy a ir al gimnasio 3 veces a la semana, no es por un viaje, lo estoy haciendo por salud y se vuelve como una recompensa intrínseca. Mi recompensa es quizás verme bien. Extrínseca, por otro lado, el primer ejemplo que estaba dando, es una persona que tiene un viaje en 3 meses y va a ir al gimnasio todos los días, va a intentar la super dieta, va a intentar muchos factores de golpe por algo extrínseco. No sé si eso tiene pues sentido. Creo que es muy evidente. En el primer ejemplo, si el objetivo de la persona de ser más disciplinado con el ejercicio es para verse bien en el viaje, pues llega el viaje, termina el viaje y esa motivación se va. O sea, en este caso, me voy igual es de qué tipo de recompensa influye mucho en la disciplina. Es depende realmente. Okay. Depende cómo entiendes tú una recompensa. Y tus circunstancias van a impactar mucho a qué le asignas un valor o un adjetivo de recompensa. Alguna persona quizás en condiciones diferentes, el tener una buena cena va a pensar que eso es una gran recompensa. Para algunas personas el tener una buena cena es algo de todos los días. Para alguna persona el tener un extra ahorro al final del mes va a ser una gran recompensa. Para muchas personas eso es la norma, ¿me explico? Sí. Creo que depende de qué manera le asignas el valor a la recompensa. Hablemos por un nuevo ejemplo. El tema de subir un salario. Normalmente hay ciertos estudios que hablaban, o sea, si le subes el salario a alguien, lo vas a motivar 1 o 2 meses. Pero, por ejemplo, si le haces ir a la oficina menos veces, va a trabajar algo hybrid.
esa recompensa que le estás dando va a ser más duradera y va a causar más motivación. O sea, es más o menos donde se va este tipo de recompensas, o sea, ver qué es lo que realmente está recompensando y aparte, igual a veces entra un juego de qué tan rápido haces una recompensa. Y esto hablando de un tema de hábitos, quizás motivación, no sé si estos son factores que influyen en el momento de desarrollar hábitos, crear esta disciplina. Creo que el desarrollo de hábitos, Uh-huh. Marcelo, es algo muy personal y tiene que estar atado a un principio racional del por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y eso últimamente tiene que venir desde un punto desde un lugar muy profundo de cada persona. Okay. El por qué quiero cambiar, Uh-huh. qué es lo que estoy persiguiendo. Uh-huh. Y cada quien tiene que ser muy honesto consigo mismo y definir cuáles son sus motivadores, cuáles son sus drivers y por qué está haciendo las cosas Uh-huh. que quiere hacer. Si una persona quiere solamente perseguir dinero, va a tener un compás moral muy diferente que una persona que quiere perseguir el crecimiento personal o Okay. el desarrollo intelectual. Últimamente, la disciplina no es suficiente. Necesitamos generar sistemas. Okay. Y estos sistemas es una serie de hábitos que nos condicionan a comportarnos de una manera. Y creo que el patrón fundamental desde la óptica de las neurociencias es la repetición. Uh-huh. Tiene que haber repetición, 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 repetición. Otro de los grandes mitos es que toma 21 días formar un hábito. Esa es una gran tontería. ¿Hay un tiempo establecido? Pues no realmente, depende del hábito, depende de las recompensas que vengan después. Si tu vecino tiene un perro uh-huh. en su balcón y ese perro es un perro agresivo y tú pasas un día y metes la mano y el perro te muerde, ¿cuánto tiempo te va a tomar aprender que no debes meter la mano en ese balcón? Un día. No vas a volver a meter la mano en ese balcón porque uh-huh. sabes que ese perro muerde. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tomó construir ese principio de aprendizaje? Un día. ¿Me explicó? ¿Tú crees que el dolor ayuda a crear disciplina? ¿El dolor tiene una carga en la disciplina? Sí. Por ejemplo, como ahora. Este ejemplo de que el perro mordió a alguien sí. va a ser que aprenda desde el día 1. Sí, por supuesto que sí. Mira, el centro regulador de memoria y un gran componente del sistema límbico, el sistema de emociones, es el hipocampo. Okay. El hipocampo es una zona fantástica del cerebro. Y el hipocampo va acumulando todo lo que experimentamos a lo largo del día. Y en la noche, pues digamos que desempaca todo y va identificando qué es relevante y qué no es relevante. Si tú tienes un episodio en donde este perro te mordió y eso generó dolor y eso generó una respuesta emocional negativa y eso generó cierto nivel de miedo, pues ¿quién se va a haber prendido? Se va a haber prendido una parte muy interesante de lo que se llama la amígdala. Okay. La amígdala está al ladito del hipocampo. En la noche, la amígdala y el hipocampo se van a poner a platicar y van a decir, a ver, ¿qué fue relevante del día? El hipocampo va a ver todo de una manera muy ecuánime, porque para el hipocampo es data. La amígdala es mucho más reactiva. Y va a decir, oye, espera, esto que pasó, este episodio que tuvimos con el perro es muy relevante. Me uh-huh. prendió demasiado. Hizo que yo secretara múltiples sustancias para poner en alerta todo el cuerpo, ¿no? Ahí es donde viene el tema de las hormonas que hablabas. Okay. ¿Sí? La amígdala va a tener un juego muy directo con una familia de hormonas que se llaman glucocorticoides. Uh-huh. El dolor va a tener un juego muy específico con una familia de hormonas que se llaman prostaglandinas. Las prostaglandinas van a estar muy presentes durante el dolor. Eso va a aprender un patrón que se llama COX-2, ciclooxigenasa 2. Eso va a tener un impacto muy llamativo para el cerebro. Esto va a generar toda una cadena en acción. Y en la noche, mientras estás dormido, el hipocampo, con guía de la amígdala, va a decir, esto es muy relevante. Esto fue algo muy relevante. Hay que guardar esta información, porque esta información es información relacionada a la supervivencia. Sí. El día de mañana yo sé que no debo de meter la mano ahí. Los traumas, las cosas que son muy llamativas de manera negativa, son muy relevantes para el cerebro. Uh-huh. Por algo son traumas, ¿me explico? Entonces, de la misma manera en la que las cosas
sumamente llamativas y emocionantes y nuevas son llamativas para el cerebro, también las cosas muy malas y trágicas, personales, son muy llamativas para el cerebro. ¿El dolor mental y el dolor físico son exactamente lo mismo en cuestión de qué ocurre en nuestro cuerpo? No. No son lo mismo. Definitivamente hay estructuras en el cerebro que están relacionadas en cuanto al dolor físico y al dolor emocional, pero una puede dar pie a la otra. Definitivamente está completamente elucidado el concepto de somatización. Sabemos que una persona que está experimentando dolor emocional es más propensa a sentir dolor físico y viceversa también. Okay. Entonces, una persona que sufre de dolor crónico lumbar, pues sabemos que esa es una causa que puede ser un factor de riesgo a la depresión. No porque el dolor lumbar te genere depresión, pero el dolor lumbar va a permitir que sigas haciendo tu deporte. No. Y va a permitir que sigas teniendo las actividades que te causan placer y cargando a tus nietos y yendo de viaje y caminando en el museo. Probablemente no. ¿Vas a salir igual que antes? Probablemente no. Eso puede llevarte a una depresión. Entonces, son cuestiones que son extremadamente complejas y son conceptos muy complejos como para llegar a una racionalización de decir uno es igual al otro o el cerebro interpreta igual dolor físico no es dolor binario. emocional. No es binario, es sumamente complicado. Ok. Te quiero compartir algo para poder ir cerrando esta parte de la disciplina que me pareció algo fascinante. Estaba escuchando hace unos meses el podcast, digamos, de Andrew Huberman con David Goggins. No sé si escuchaste ese podcast. Y habla sobre un término que llega a ser la corteza medio cingulada anterior. Sí. ¿Ok? Y un poco lo que menciona son algunos beneficios. Y un poco, o sea, Andrew Huberman le va explicando esto a David Goggins para poder entender cómo es la fuerza de voluntad. Normalmente, acá un pequeño paréntesis, o sea, cuando hablamos de disciplina, tiene como un término que es algo negativo. Las personas lo perciben como una palabra negativa. Y es igual donde algunos episodios hasta Huberman dice, o sea, hablemos como disciplina como fuerza de voluntad como tal, porque eso quizás es más fácil de entender. Sí. Ahora, empieza a explicar sobre ese término de la corteza medio cingulada anterior, diciendo un poco de que es algo que ayuda a construir lo que es la resiliencia, esta fuerza de voluntad, y nos ayuda a hacer cosas más difíciles cada vez. Y habla de que esta parte es sumamente grande en atletas, en personas que se retan constantemente, que sobrellevan un reto grande, y es pequeño, digamos, en personas obesas, por ejemplo. ¿Nos puedes explicar un poco acerca de esto? ¿Tú cómo lo ves? Sí, claro. La corteza cingulada anterior está implicada en múltiples procesos, no nada más en esta disciplina y esta adherencia a un régimen. También está implicada en el dolor, por ejemplo. También juega un papel fundamental en el dolor. El concepto de tenacidad, el concepto de pelear por hacer algo que a lo mejor no genera un resultado inmediato, pero este concepto de gratificación aplazada, el trabajar por algo, pues por supuesto que va a fortalecer ciertas áreas del cerebro, en este caso la corteza cingulada anterior. Habiendo dicho eso, es lo mismo que una persona que es un gran virtuoso en el lenguaje. Las zonas asociadas al lenguaje van a mostrar un mayor volumen cortical. Una persona que es un gran maestro del ajedrez, ciertas zonas asociadas a el juego del ajedrez van a mostrar también ciertos cambios. De la misma forma en la que un gran atleta, que es sumamente ágil en algún tipo de patrón motor, va a tener un incremento en volumen cortical de corteza motora. ¿Me explico? El cerebro se puede especializar. Si yo soy un gran pianista y llevo tocando el piano 20 años, 30 años, 40 años, las zonas del cerebro asociadas a la inteligencia musical, las zonas asociadas al movimiento de los dedos, al oído, a la comprensión de notas musicales, va a tener un mayor desarrollo. Por supuesto que una persona como David Goggins, que es un ex Navy SEAL, una persona que ha llevado al límite su disciplina y se ha puesto estos retos, pues durante la implementación de estos retos va a sentir dolor, pero el dolor no va a ser un detractor para que lo deje de hacer. Va a perseverar y va a tener tenacidad y va a seguir adelante. Y obviamente eso va a tener un impacto en la fisiología del cerebro. En este caso,
esta parte que se dedica o esta región cerebral que está involucrada en tenacidad y en implementación de algo que cuesta trabajo, pero es conclusivo a un resultado y a una recompensa, va a tener un desarrollo. Ahora, ¿es posible entonces volverse igual adicto al dolor en este caso? No lo sé. No sé si uno se puede volver adicto al dolor, al menos estando sano, cognitivamente hablando, en cuestiones más psicológicas, ¿me explico? Definitivamente hay ciertas desviaciones y ciertas patologías de la mente que pueden hacer a una persona más prevalente a querer experimentar dolor, pero eso tiene que ver con ciertas desviaciones y ciertos quizás traumas y ciertos trastornos psicológicos. En un funcionamiento normal, el cerebro está condicionado a evitar el dolor. El dolor es algo sumamente relevante para el cuerpo, para el cerebro. El cerebro, al identificar dolor, va a tratar de evitar el dolor. ¿Por qué crees que el dolor es algo como que las personas quieren evitarlo? Y está algo igual demonizado, satanizado hoy en día. Por dos razones. Uno, creo que de entrada el dolor hace alusión a algo que es amenazante. Entonces, por mecanismos de supervivencia, estamos condicionados a querer alejarnos del dolor. El dolor crónico es el que es un poco más difícil de entender. ¿Cuál es la porque diferencia? es un dolor que no se quita, es un dolor que está constantemente ahí. Y es muy importante entender que hay muchas personas que sufren de dolor crónico. ¿Dolor crónico es físico, mental, puede ser ambos? Puede ser ambos, pero normalmente estamos hablando más de dolor físico. ¿Qué tipos de dolores hay? Hay dos tipos, hay muchos tipos realmente. Hay dolor químico, hay dolor nervioso, hay dolor de diferentes tipos de mecanorreceptores, hay dolor de presión, pero de manera pragmática vamos a hablar de dos tipos de dolor. El dolor agudo, que es un dolor que pasa en este momento y tiende a ceder, o el dolor crónico, que es el dolor que se mantiene. Pero vamos a hacer una subdivisión, el dolor traumático o el dolor idiopático. El dolor traumático, Marcelo, es un dolor que es muy simple, deriva de un golpe. Me caí y me pegué en la rodilla. ¿Por qué me duele la rodilla? Porque me caí y me di un golpe en la rodilla. Es muy simple entender de dónde viene. Sí. En ese caso, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es, hay que identificar si hubo algún tipo de daño en un tejido. ¿Qué me lastimé? Me lastimé un tendón, un ligamento, fue solamente el golpe, y hacer la intervención pertinente. Pero si hablamos de dolor idiopático, es aquel dolor que surge sin un antecedente traumático. No me pegué, no me caí, no me lastimé, no me chocaron y me duele la espalda. O sea, no hay esa causa y efecto. No hay esa causa. Hay efecto, pero no hay causa. Okay. Me duele la espalda. ¿Algo me pasó? No, solamente me empezó a doler la espalda. Esa inmediatez de querer apagar el dolor puede ser muy detrimental, porque al dolor no hay que tenerle miedo, hay que entenderlo. Hay que entender que el dolor en este caso es un mensajero y de hecho es un mecanismo muy elegante de nuestro sistema nervioso central que nos está avisando que algo está mal. En ese caso, si yo me levanto y tengo dolor de espalda, pues a lo mejor lo atribuyo a que dormí mal, pero si esto es algo consistente y empiezo a tener dolor de espalda y empiezo a darme cuenta de que al final del día me está doliendo la espalda consistentemente, o para efecto práctico, la cadera, la rodilla, el cuello, el hombro, y este es un dolor que se vuelve recurrente, más que tratar de quitar el dolor tomándome un analgésico o un antiinflamatorio, hay que hacer las preguntas correctas. La pregunta correcta no es cómo quitar el dolor, es qué factores en primer lugar, están causando el dolor. Y esto es multifactorial. Es multifactorial, definitivamente, pero hay ciertos factores que cada vez son más presentes. Y uno de ellos es la enorme vida sedentaria que estamos teniendo. Creo que uno de los grandes detonadores de la crisis de dolor que estamos experimentando a nivel sociedad es que nos estamos moviendo muy poco. Haz la cuenta conmigo. Tiempo de desayuno, comida y cena, estás sentado. Tiempo que estás en oficina, estás sentado. Tiempo en trayectos en coche, estás sentado. Tiempo en celular, sentado. Llegar a casa en la noche a ver una película, sentado. Tiempo social, ir al cine, sentado. Ir al teatro, sentado. Ir a tomar un trago con amigos, sentado. Estamos sentados todo el tiempo. Y si esto lo mezclamos con el hecho de que las personas no nada más tienen una vida tremendamente sedentaria, sino hay poca actividad física, hacemos poco ejercicio,
Con el paso del tiempo, empezamos a desarrollar cuerpos que no tienen la estabilidad estructural para sostenerse adecuadamente. Entonces, si yo estoy sentado todo el tiempo, pues ciertos músculos de mis glúteos, de mi espalda baja, de mi pelvis, no están activados. Y si estos músculos pasan desactivados por mucho tiempo, por años inclusive, pues llega un momento en donde tienen poco tono muscular. Ahora, los músculos hacen una chamba muy particular, tienen un trabajo muy específico. Los huesos cargan. Los huesos cargan peso. Los músculos detienen a los huesos. Y la forma en la que detienen a los huesos puede ser en ángulos correctos o incorrectos. Si los músculos están suficientemente débiles porque no los uso, porque no he hecho una sentadilla en 10 años, porque soy una persona que trabaja sentada y no hago ejercicio y no tengo este motivador de hacer ejercicio, pues llega un momento donde los músculos estructuralmente están débiles, dejan de detener a la pelvis y a diferentes cuerpos vertebrales en los ángulos adecuados y comienzan a desarrollarse procesos de compresión. El cuerpo empieza a cargarse mal a sí mismo y a comprimirse contra sí mismo. La columna empieza a estar un poco más inestable, las articulaciones empiezan a estar más inestables y esto últimamente puede precipitar dolor y desgaste. Si esta persona que ya lleva con dolor de espalda 3 meses va con un médico y el médico le pide que se saque una resonancia magnética y regresa con el médico y el médico revisa la resonancia y le dice: señor, usted tiene una hernia de disco entre la L4 y la L5, que eso es algo de lo más común que hay. Claro. ¿No? Bueno, doctor, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer una cirugía. Espéreme. La pregunta no es ¿qué tengo que hacer para quitar el dolor? Es, bueno, ¿y por qué salió esa hernia en primer lugar? ¿Cuáles fueron los factores que detonaron un incremento de compresión entre el cuarto y quinto cuerpo vertebral que generaron ese nivel de compresión al disco? Porque si el día de mañana esta persona se somete a una cirugía y le hacen una disectomía en donde quitan ese chipote del disco, pues es el equivalente a que yo tenga una gotera en el piso 2, esa gotera esté tirando agua al piso de madera que tenemos aquí abajo nosotros, el piso de madera se joda, se hinche y yo cambie el piso. Ya tengo un piso nuevo, claro. Qué bueno que tengo un piso nuevo, pero la gotera ahí sigue. Eventualmente se va a volver a filtrar agua a mi piso nuevo. Entonces esta persona, después de 2 años, tiene una reherniación o tiene ahora una lesión en un segmento abajo. Es porque en ningún momento se abordó los factores que generaron al dolor, simplemente se abordó al dolor mismo. Entonces es sumamente importante que las personas entiendan que una de las grandes verticales de la salud, ya si estamos hablando de salud en general y no nada más salud cognitiva, es el movimiento, que coincidentalmente una de las mejores formas de cuidar el cerebro es haciendo ejercicio. O sea, que integrar la salud física y la salud mental, cognitiva. Es que es la misma realmente. La misma. Realmente es la misma. Es salud o no salud. Podemos obviamente tener especializaciones en algunas áreas de la salud y en algunas no. Pero una persona que realmente está buscando longevidad tiene que entender que los factores benéficos a su cuerpo también van a ser benéficos para su cerebro. Entonces, las personas necesitan entender que no es binario, no es hago muchísimo ejercicio o hago poco ejercicio. Es entender que el ejercicio no es una recomendación. El ejercicio es un requerimiento biológico. Sí. Y ese requerimiento biológico va a tener un impacto en ¿tienes o no tienes dolor? Va a tener un impacto en la autonomía que vas a tener para cargar a tus nietos en un futuro, para ir al baño solo, para poder estar solo en casa, o necesitar ayuda y necesitar eventualmente un bastón o tener limitaciones físicas. Hay que preparar el cuerpo para el futuro. Yo me dedico a esto. Claro. Esa es mi práctica recurrente, es el trabajo con personas que sufren de dolor crónico a través de las clínicas que tengo. Y en estas clínicas realmente el objetivo es llevar la conversación a un nivel más allá de estás aquí para quitar dolor. No, estás aquí para quitar dolor a través de identificar cuáles son los factores que lo causan, y el tratamiento no termina cuando ya no hay dolor. El tratamiento termina cuando empezamos a exponer al cuerpo a un protocolo de fortalecimiento estructural, generamos una serie de herramientas para entonces generar un hábito,
y solidificar este hábito para que al menos entregues al cuerpo el mínimo estímulo estructural de resistencia a músculos clave. Tienes más de 460 y tantos músculos en el cuerpo. Hay que encontrar cuáles. Ahora, antes de hablar de este protocolo, porque quiero entrar súper a detalle de esto, este tipo de dolor crónico, o sea, si bien has explicado con el ejemplo de la espalda, puede venir por cualquier lado. O sea, cualquier otro síntoma que el cuerpo esté realmente mostrando. Claro. Y acá nos hablas que realmente hay que tener esta conexión de mente-cuerpo. Yo creo mucho de que el cuerpo habla lo que la mente calla. Un gran ejemplo. Y quizás el approach que tú nos estás mostrando, quizás acá entra lo que es quizás lo de medicina estilo de vida, medicina funcional, un approach más holístico. Pero antes de hablar de esto, ¿qué preguntas alguien se tiene que hacer para poder ir desmenuzando esta parte del dolor crónico? Mencionabas un poco de entender, o sea, un poco el estilo de vida, por ejemplo. ¿Qué otras preguntas se tiene que hacer uno? ¿Preguntas para qué? Para identificar ese dolor crónico. Bueno, de entrada, ¿tengo dolor o no tengo dolor? Si tengo dolor, ¿el dolor cuánto tiempo lleva ahí? Si experimento un dolor y este dolor apareció en 1 o 2 días atrás, pues quizás ir a un fisio, quizás ir con tu médico para explorarlo un poquito más a profundidad y ver qué está pasando. Pero los chances es que una persona que esté escuchando este podcast puede ser que batalle con dolor desde hace muchos años y haya normalizado el dolor. Ese es el gran riesgo, normalizar el dolor. Personas en sus 30s y en sus 40s y en sus 50s que se compraron la idea de, mi rodilla está mal. O sea, ya no saben sentirse bien. Yo tengo mi rodilla izquierda, mi rodilla izquierda está mal. ¿Por qué? Bueno, y empezamos a tratar de racionalizar respuestas. Porque es que yo corrí mucho. Entonces tengo la rodilla izquierda mal. Ahí la pregunta sería, oye, ¿y no corrías con la otra rodilla o qué? Porque si fuera la corrida, las 2 rodillas estarían jodidas, ¿no? A veces tratamos constantemente de racionalizar estas respuestas y lo que necesitamos es hacernos estas preguntas más críticas. El porqué del dolor, no nada más cómo quitar el dolor. ¿Me explico? No, totalmente. Cuando alguien se compra este diagnóstico, se compra esta idea de que yo estoy mal de la espalda, bueno, es muy diferente estar mal de la espalda a los 85 años que estar mal de la espalda a los 40. La epidemiología nos dice que las estadísticas de dolor lumbar son enormes. Hablando en México, cifras del INEGI. El INEGI es básicamente el instituto que se dedica a hacer censos poblacionales y básicamente identificar toda la estadística e información a nivel poblacional. No nada más de temas epidemiológicos, de diferentes dominios. El INEGI dice que en México el 27% de las personas, casi una tercera parte, experimentarán un cuadro de dolor crónico a lo largo de su vida. Y esto podemos replicarlo a números en diferentes partes de Latinoamérica, diferentes partes de Europa o Estados Unidos. La prevalencia de dolor es enorme. El tema es, las personas no están equipadas para entender realmente que al dolor no hay que tenerle miedo, hay que entenderlo y no hay que apagarlo. Hay que realmente controlar los factores que lo están detonando. Siempre y cuando hablemos de dolor idiopático. Recordemos que el dolor traumático, me caí, fui a esquiar y me caí y me lastimé la rodilla. Bueno, la rodilla recibió un trauma. Hay que rehabilitar esa rodilla. Pero si hay un dolor recurrente, lo más probable es que la mecánica de tu cuerpo esté involucrada. Y lo más importante para corregir la mecánica es desarrollar a un cuerpo fuerte y un cuerpo resiliente. Obviamente, me encantaría que todas las personas pasaran 40 minutos al día en el gimnasio, pero si eso no es una realidad o una posibilidad, al menos hay que encontrar cuáles son aquellos músculos estructurales que no están recibiendo la chamba y el estímulo de manera consistente e identificar una serie de ejercicios para empezar a fortalecer esos músculos. En el mundo de rehabilitación y de gestión de dolor, lo que más evidencia tiene hasta arriba, antes inclusive que abordajes farmacológicos para la gestión del dolor, es el ejercicio terapéutico. Pero el ejercicio tiene que ser adecuadamente específico, dosificado y progresivo. No es hacer cualquier tipo de ejercicio. Si este ejercicio, que es el mejor ejercicio para el dolor de espalda, que no existe tal cosa, pero muchas personas dicen, si eso está generando dolor, bueno, hay que hacer algo
más leve, más simple. No hay ningún ejercicio que inherentemente sea bueno o malo. Hay cuerpos con la capacidad de implementar un ejercicio o hay cuerpos que a lo mejor todavía no tienen la resiliencia y grado de conocimiento para hacer un ejercicio complejo, en cuyo caso hay que encontrar algo que sea tolerable, que podamos repetir consistentemente y eventualmente progresarlo. Ahora, vamos a hablar un poco del ejercicio. ¿Qué otros factores son claves para tomar en cuenta en el lado de este protocolo para ir o preveniendo este dolor crónico o ya tomar acción sobre ello? Pues de entrada, ir con un especialista que pueda realmente guiarnos. Okay. ¿Sí? Que puedan guiarnos a tomar las rutas pertinentes para empezar a implementar un buen régimen de ejercicio terapéutico y progresivamente ir fortaleciendo al cuerpo estructuralmente hablando, no nada más para quitar el dolor, sino para blindar al cuerpo para el futuro y evitar caer en esa estadística de personas que van a requerir una cirugía de columna. Ahora, ¿qué rol juega el sueño acá, la nutrición y quizás los diferentes tipos de ejercicios como tal que existen? Porque por lo menos siento de que muchas personas cuando hablamos de ejercicio o piensan de deporte o piensan de ir al gimnasio, pero para mí el ejercicio viene, o sea, en muchas variedades y formas. El ejercicio es toda una ciencia. Okay. Y es muy importante no confundir jugar un deporte con hacer ejercicio terapéutico. Si yo soy un ciclista, voy a desarrollar un nivel de fortalecimiento en los músculos asociados al ciclismo. Voy a tener cuádriceps fuertes, voy a tener pantorrillas fuertes, voy a tener un alto nivel de condición cardiovascular. Pero en el ciclismo hay muchos movimientos y muchas secuencias musculares que no se utilizan, ¿no? Claro. En ningún momento juntas las escápulas y generas extensión dorsal en el ciclismo. En el ciclismo nunca hay un squat, nunca hay una rotación. Entonces, si yo solamente hago ciclismo, mi cuerpo va a estar especializado para el ciclismo y los músculos asociados al ciclismo van a ser, obviamente, fuertes, pero muchos otros no. Hay que tener un grado de variabilidad mecánica. Esto para tener un cuerpo realmente fuerte y resiliente. Ojo, no estoy diciendo que los ciclistas deben de dejar de solamente hacer bici. Yo soy un gran promotor de que las personas encuentren algo que puedan hacer y mantener a lo largo de las décadas y se comprometan a hacerlo. Sabemos que las personas que hacen ejercicio viven mejor, tienen menos chance de desarrollar diferentes tipos de enfermedades metabólicas, cardiovasculares, neurodegenerativas, de diferentes índoles. Pero ya si queremos meternos en específicos, es muy importante entender que el ejercicio podríamos dividirlo en dos grandes verticales, ejercicio cardiovascular y ejercicio de resistencia. El ejercicio cardiovascular es sumamente importante, el ejercicio de resistencia es sumamente importante. No están peleados. ¿Y el de fuerza dónde va? Es el ejercicio de resistencia. Okay. Resistencia es fuerza y al decir fuerza no me refiero necesariamente a cargar un peso. Puedo hacer pesas, puedo hacer ejercicios de calistenia, puedo hacer ejercicios como una lagartija, es resistencia. Puedo usar ligas. Okay. Pueden haber ejercicios de resistencia para personas de 70 años con osteoporosis. De hecho, una persona con osteoporosis debería de hacer ejercicio de resistencia, debería de cargar peso. Sí. Bajo la supervisión de un especialista con protocolos específicos. No estoy diciendo que cualquier persona que tiene osteoporosis se ponga a cargar peso. Bajo la supervisión de un especialista hay grandes protocolos para mejorar esa condición. Y es una manera igual de prevenir osteoporosis, ¿no? Por supuesto. De hecho, una de las mejores formas de evitar que una osteopenia es una osteoporosis prematura, por así decirlo. Digamos, son niveles. Las mujeres en etapa perimenopáusica y menopáusica tienden a tener una disbiosis, una falta de equilibrio en diferentes tipos de hormonas y esto en muchas ocasiones puede precipitar con el paso del tiempo una disminución de dureza ósea. Y esto da como resultado osteopenia y eventualmente puede progresar osteoporosis. Una de las mejores formas para combatir esto es el ejercicio de resistencia, dado que el ejercicio de resistencia va a desarrollar un fenómeno que se llama osteogénesis. Literalmente es la adición y proliferación de células de hueso. Ahora, para el average Joe que nos está escuchando ahorita, que trabaja, no sé, remotamente, todo el día en oficina, no ha hecho nada de ejercicio. Obviamente mañana, hoy día mismo, cuando esté escuchando esto, es el mejor día para empezar. ¿Qué ejemplos darías tú
de cómo podría verse esa rutina. Quizás te doy un par de ejemplos para ir armándolo. Ir 2-3 veces a la semana al gimnasio, 20 minutos mínimamente. No, un average Joe no va a empezar yendo al gimnasio 2-3 veces a la semana. A lo mejor algunos sí. Okay. Un average Joe, una persona que nunca ha hecho ejercicio y que quiere empezar, empecemos primero combatiendo el sedentarismo. Empecemos primero implementando ciertas pausas activas, ¿no? En lugar de estar sentado en el escritorio 8 horas, cada hora voy a levantarme y voy a salir a caminar 5 minutos alrededor de la oficina. Okay. Voy a tomar mis llamadas de pie. Voy a poner una caja de zapatos encima de mi escritorio y por cada hora que esté sentado, voy a trabajar 10 minutos de pie. Voy a agarrar mi laptop y me voy a cambiar me voy a la cocina y voy a poner la computadora en una barra un poquito más alta para trabajar de pie. Y a lo mejor voy a revisar en YouTube o, en cualquiera de los múltiples rincones del internet que tienen diferentes rutinas. Inclusive las clínicas que yo tengo dan muchísima información. Claro. En las redes pueden encontrar muchísima información, en mis propias redes pueden encontrar mucha información acerca de pausas activas y rutinas simples que pueden empezar a implementar en 5 minutos, en 7 minutos. Y si logramos que una persona pase de no hacer nada de ejercicio a hacer una rutina de 7 minutos en la mañana y 7 minutos en la tarde, ya estamos cumpliendo 14 minutos. Y a lo mejor eso después de 5 días, ¿no? Quizás vamos a llegar a 70 minutos de ejercicio. Eso ya es un gran salto. Y una vez que consolidamos ese hábito de 7 minutos en la mañana, 7 minutos en la tarde, podemos eventualmente extenderlo a 15 y 15, para que sean 30 minutos al día. Y si logramos que una persona pase de 0 a hacer 30 minutos de ejercicio moderado, no ejercicio de sudar, no ejercicio de brincar, no ejercicio de tener que subirse a un coche e ir a un gimnasio y estar intimidado por las personas muy musculosas que están ahí, que eso pasa. Claro, ¿Me totalmente. explico? Sí. Pasos pequeños. Hay un concepto en la aviación que es muy interesante y es este error de 1 grado. No sé si has escuchado hablar de él. Sí. Si tú estás en un vuelo de Estados Unidos a Italia, que es un vuelo aproximadamente de 12 horas, ¿no? Y el piloto mueve la perilla de la trayectoria del avión 1 grado, después de la primera hora, cambia el destino drásticamente. Probablemente no va a haber un gran cambio después de la primera hora, pero después de 12 horas, en lugar de terminar en Italia, vas a terminar en África. Claro. Vas a tener en otro continente. ¿Sí? Es 1 grado. 1% el implementar el concepto de 1% mejor. ¿Sí? El concepto de 1 grado. Después de implementar una serie de hábitos, en este caso estamos hablando del ejercicio, pero podemos profundizar en el tema del sueño, profundizar en el tema de nutrición, profundizar en el tema de relaciones, profundizar en el tema de hábitos de hidratación, hábitos de oxigenación. Cualquiera de estas iniciativas implementadas a lo largo de una semana o un mes, estamos apenas despegando el avión. Sí, 1 grado diferente, pero apenas despegando el avión. Pero cuando estas iniciativas las logramos mantener consistentemente a lo largo de una década, estamos en una trayectoria completamente diferente a donde íbamos. Y este es el objetivo de este tipo de comunicación y divulgación científica. No se trata de complicarnos las cosas y entender los mecanismos moleculares de la secreción volumétrica de dopamina en el cerebro para precipitar cambios. Es más importante la acción. Sí, totalmente. Ahora, para poner esto quizás en una manera accionable sobre dónde queremos llegar, entiendo que queremos tomar baby steps para tener consistencia, pero ¿cómo se vería un lifestyle ideal? Con esto me voy quizás nuevamente 3 horas a la semana de ejercicio, una cardiovascular, una de cardio, ejercicios de postura, ejercicios, no sé, yoga, meditación. ¿Cómo se va viendo ya esta rutina? No solamente en ejercicios, tal vez el sueño, cuánto recomiendas dormir. Quiero que podamos tener quizás ejemplos muy claros para poner esto bien accionable sobre dónde queremos llegar. Te contesto la pregunta con una pregunta. ¿Un lifestyle ideal para quién? Sí, bueno, ahí ya cambia mucho. Pero, ¿me explicó? Sí, porque todos somos personas muy diferentes. Okay. Y la realidad es que no hay, hablando por ejemplo de dietas, no hay una dieta que sea inherentemente mejor que la otra. Claro.
Lo que determina el éxito ¿Cuál de es una mejor para dieta ti? es... Y ni siquiera cuál es mejor para ti. Porque si me preguntas cuál es la mejor dieta para ti, a lo mejor yo te puedo contestar una cosa. Ok, Pero una dieta, ¿la puedo sostener a lo largo de 20 años? Quizás no. ¿Me ok. explico? O sea, ¿qué es lo que te hace hacerte consistente? ¿Qué es lo que mayor nivel de consistencia te va a permitir tener? Eso es Ok, lo que determina qué dieta es mejor. ok. Qué tan consistente vas a poder ser a esa dieta por una década. Porque Ujú, si yo agarro ahorita a una persona y le digo, yo voy a estar contigo 24 horas al día ujú. y voy a encargarme de que todo lo que comas esté dentro de esta Biblia de nutrición llamada la dieta, ponle cualquier nombre, Ujú. la dieta mediterránea, la dieta cetogénica, la dieta de bla, 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 cualquier credencial que quieras ponerle. Y yo me quedo con esa persona un mes y estoy pegado a esa persona y nos aseguramos de que esa dieta la mantenga perfectamente bien. A lo mejor va a tener un buen resultado y va a bajar un par de kilos de peso. Ujú. Pero esa persona, cuando yo no esté ahí, va a poder seguir implementando esa dieta en su estilo de vida, en su entorno, No, con su claro, economía. claro. Hay tantas variables, ¿me Datos explico? variables, sí. La mejor dieta es la que tú puedes mantener consistentemente con un alto nivel de adherencia a lo largo de la vida. Entonces hay que encontrar cosas que podamos realmente alinearnos con ellas. Baby steps. En Sí. lugar de tomar, quiero que alguien que toma refresco Y, tome agua, por supuesto que sí. Pero si claro, ese salto es muy grande, entonces en lugar de tomar refresco, que tome refresco de dieta. Eso ya es una gran gran ganancia, diferencia. ¿sí? Y Contestando tu hay, pregunta, que ujú, sé cuál quieres. hay algún mínimo que, o sea, estás sugiriendo, por ejemplo, algo que da mucho, 10,000 pasos al día. Sí, Te ponen como ley mínima. O 150 minutos de ejercicio a la semana. sí. Dormir 8 horas. O sea, ¿cuáles son esos mínimos estándares donde queremos llegar? ¿Para quién? Depende Sí, para quién. Esa es sí, la ok. palabra que más falta en la divulgación De esto, ok. de este tipo de hábitos en el Sí, día a día, porque se ha popularizado toda esta gran camada de diferentes especialistas, algunos especialistas con muchas formaciones y ujú. con muchas credenciales, y algunas personas que simplemente son apasionados del tema y hablan como si fueran grandes especialistas. ¿Me Y ahí le explico? van poniendo estos mínimos, digamos. Exacto, Ujú. realmente de entrada hay que tratar de siempre tener como la bandera que guía esta conversación a la empatía. Las Sí, personas están atravesando por momentos muy difíciles, la vida es muy difícil, la vida está llena de cambios inesperados, la prevalencia de salud mental va hacia el cielo ujú. y cuando nos enfrentamos contra una persona o recomendamos estas cosas, los mínimos, duerme 8 horas al menos y haz 150 minutos de ejercicio y tienes que hacer ejercicios de resistencia y ejercicios cardiovasculares y tienes que tomar agua hidrogenada y tienes que tomar electrolitos y tienes y Sí, tienes y tienes y tienes y tienes. Esto genera un nivel de estrés muy particular cuando a sí, veces quien recibe esta información es una persona en su fachada, se ve bien, pero por sí. dentro está bateando con un tema de depresión o con un tema de ansiedad o Ok. con un tema de algún tipo de enfermedad mental Ujú, o patología mental. ¿Me explico? ujú. Entonces, de entrada, la bandera que tiene que guiar esta conversación es la empatía. Y hay que poner al servicio de las personas la información y, sobre todo, haciendo énfasis que no se necesita perfección, se necesita consistencia. Sí, Eso es lo más importante de todo. Yo prefiero que una persona sea consistente, no perfecto, consistente a lo largo de una década, a que una persona sea perfecto en cualquier exacto. iniciativa por 3 meses y después lo deje. Y igual quiero hacer un paréntesis porque siento que todas las personas, digamos, deben seguir a ti, deben seguir a mí, y quizás ven toda esta rutina que aplicamos y puede crear un análisis parálisis porque dicen, o sea, yo nunca voy a hacer todo eso. Sí, Pero ninguno de nosotros ha empezado todo de golpe. O sea, para mí lo primero que he hecho ha sido cambiar mi nutrición. De ahí, segundo, ir al gimnasio. Tercero, empezó a hacer ayuno intermitente. Cuarto, o sea, y empezó a agregar, pero tras los años. O sea, ya voy en esta carrera 12, 14 años. claro. No he empezado así, ¿no? Y creo que ahí se va la consistencia, o sea, ahí se va el 1%. Una vez que lo dominan, quizás ahí van aumentando, van haciendo este stack poco a poco en vez del stack de golpe.
consistencia a lo largo del tiempo y no hay prisa. Siempre se puede empezar. Nunca es tarde para empezar. Una persona de 72 años no está tarde para empezar a hacer ejercicio. No es tarde para empezar a dormirse un poco más temprano o tratar de disminuir un poco el consumo de refresco. Cosas básicas. Sí. Si una persona ya come orgánicamente y llega a sus niveles de proteína adecuados, llega a lo que dicen las guías referentes a este año, llega a 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso y hace un split de ejercicio de resistencia perfecto y de cardiovascular perfecto y además ya hace esto y esto y esto y todo perfecto, ok, entonces ya podemos empezar a tener conversaciones más complejas. Oye, ¿qué suplementación estás tomando? Sí. Oye, ¿valdría la pena hacer una polisomnografía para ver en qué etapas del sueño estás atravesando? Sí, podemos tener conversaciones mucho más complejas, pero estamos hablando del quizás 1% o menos de la población que están ahí. Y eso me encanta porque das algo accionable a todos para poder aplicar en sus vidas. Cosas accionables, que son las que más relevantes van a ser para la mayoría de la población. Tratemos de estar menos tiempo sentados. Esto es algo que impacta a personas hiperproductivas y a CEOs de grandes empresas e impacta a toda la pirámide también. Tratemos de estar más tiempo parados, menos tiempo sentados. Es difícil porque mi trabajo demanda que esté sentado, por supuesto que es difícil, pero siempre podemos implementar una pausa activa. Una pausa activa de 3 minutos para fortalecer músculos esenciales de la espalda y de la pelvis para evitar que estos músculos eventualmente lleguen a un punto de hipotonía, disminución de tono, y se desarrollen todas las cuestiones que tienen que ver con dolor crónico. Otro punto esencial, tratemos de poner bloqueos en nuestras redes sociales. Estar un poco menos de tiempo en las redes sociales, pasar un poco menos de tiempo en redes sociales, tratar de alargar el tiempo que pasa desde que me levanto hasta que agarro mi celular. Tratemos de consumir menos calorías en formato líquido. Comamos nuestras calorías, no nos tomemos nuestras calorías. Tratemos de disminuir el consumo de jugos procesados y refrescos. Si podemos hacer el cambio de estas bebidas a agua, fantástico. Si es un cambio muy, muy, muy alarmante, pasemos de refresco a refresco light. ¿No? Sí. Simple. Vamos a escrutinizar qué cuentas estamos siguiendo. El contenido que yo sigo en redes sociales, ¿me aporta valor o me aporta complejidad? ¿Estoy siguiendo cuentas de cosas que nutren a mi mente? ¿Cosas que me motivan y me inspiran y me dan información? ¿O estoy siguiendo cuentas que simplemente alimentan la vanidad y el ego? ¿Estoy siguiendo cuentas de mujeres en bikini cuando estoy casado? ¿Estoy siguiendo cuentas de comedia tonta y misógina y abusiva? Hay que cuidar lo que consumimos también, porque de la misma manera en la que cuidamos el tipo de comida que le metemos a nuestro cuerpo, hay que cuidar el tipo de información que le metemos al cerebro. Eso es sumamente importante. Totalmente. ¿Puedo lidiar con mi salud mental en este momento o estoy atravesando por una crisis de salud mental? Bueno, hay que primero cuestionarnos esto y hay que empezar a tomar iniciativas simples, como por ejemplo salir a caminar. Sabemos que el salir a caminar tiene efectos sumamente positivos en el nivel de estrés y ansiedad que una persona puede estar sintiendo. Sabemos que estar dentro de la naturaleza tiene efectos sumamente positivos. Esto no son opiniones, estos son facts de estudios publicados. No tienes un bosque cerca de ti, ve a un parque. No hay parques y bosques cerca de ti, tienes algún cuerpo de agua, como un lago, fantástico. Tampoco sabemos que plantas en el lugar ayudan. Sabemos que el ver estos patrones verdes ayudan. Sí. ¿Me explico? No, me encanta y me encanta cómo estás integrando igual este factor mental, haciendo que la salud sea mental y física, porque debería ser tomada como solo una, y también este componente de empatía que creo que es clave, que creo que se ha ido perdiendo a lo largo de los años. Ahora, acá para ir tocando un par de puntos e ir cerrando ya el último tema, si tuvieras que escoger 5 ejercicios para ti,
que te deberías quedar, ¿cuáles serían esos 5 ejercicios? Ejercicios físicos, ejercicios de mi físico. Puede ser ejercicios físicos o hábitos. En hábitos. En hábitos. Sí, en hábitos. Okay. Primero es, si estamos hablando de hábitos, primero es tratar de no negociar el tema del sueño. Okay. El sueño es, por definición, el elemento por excelencia neurorestaurativo y neuroreparativo. Múltiples procesos que son muy impactantes para la salud cognitiva, para la salud de mi cerebro, se dan mientras duermo. Okay. Y hemos normalizado el concepto de dormir poco, dormir 6 horas, dormir 5 horas. Uno de mis pilares de mi salud es dormir lo más que pueda. Trato de no dormir nunca menos de 7 horas, 7 horas y media. Okay. Entonces me voy a la cama temprano. Y para irme a la cama temprano, preparo mi día para que pueda llegar a dormir temprano. Okay. Ese es 1. 2. Trato de mantenerme siempre muy en contacto con mi círculo social. Okay. El concepto de soledad es algo muy relevante y muy terrorífico en el impacto negativo que está teniendo en la sociedad. Las personas cada vez están más desconectadas y más solas. Sí. Entonces, todos los días, absolutamente todos los días, voy a buscar hacer ese check, a tener algún tipo de conversación con alguna persona que quiera y que sea parte de mi círculo. ¿Esto se ve algo más físico? ¿Se ve algo más o por teléfono? Aunque sea por teléfono. Okay. Definitivamente no por mensaje. Okay. Va a ser una llamada. Le voy a llamar a mi mamá. Lo importante es el sentido de conexión. Conexión. Le voy a llamar a mi mamá, le voy a llamar a alguna de mis hermanas, le voy a llamar a mi hermano, le voy a llamar a algún amigo, para tener no una llamada transaccional de necesito esto o ya llegaste. No. Una llamada de ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? O una llamada de hermano, hace mucho no hablamos, te extraño. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo está la familia? ¿Me explico? Algún tipo de llamada de conexión. Sí. 2. 3. Ejercicio. Para mí el ejercicio es fundamental. A mí el ejercicio me ha ayudado a controlar mi salud mental, me ha ayudado a desarrollar enfoque, me ha ayudado a desarrollar disciplina. Es un elemento fundamental en mi vida y últimamente mi día es completamente distinto cuando hago ejercicio y cuando no hago ejercicio. Aquí esta rama está, me imagino, igual resistencia cardiovascular, ejercicios de postura, todo eso. Todos. Okay. Normalmente los voy dividiendo a lo largo de mi semana. Mi protocolo específico, el que funciona para mí y el que he desarrollado, yo hago el siguiente split durante la semana, Marcelo. Yo de lunes a jueves hago ejercicio de resistencia, ejercicio de fuerza. Barras, lagartijas, pesas. 2 días piernas, 2 días tren superior. Los viernes y los domingos salgo a correr, ejercicio cardiovascular. Okay. Los sábados hago remadora. La remadora me gusta mucho. Es un ejercicio cíclico, es un ejercicio hasta meditativo de cierta forma. Entonces, básicamente, viernes, sábado, domingo son 3 días de ejercicio cardiovascular. Remadora, de cierta forma, también es resistencia. Y lunes a jueves es resistencia. El ejercicio es un factor fundamental para mí. Sí. Nutrición. La nutrición es fundamental también. No busco perfección, busco consistencia y busco flexibilidad. Okay. Por supuesto que si estoy de viaje y estoy en un lugar en donde hay una comida deliciosa, pues por supuesto que puedo bajar un poco la guardia y disfrutar, porque ¿de qué sirve la vida si no tenemos la capacidad de disfrutar y de sentir placer? Totalmente. ¿Me explico? No se trata de, en el espectro de total felicidad, en el espectro de total salud y total enfermedad, no se trata de estar en total salud, se trata de estar fluctuando cerca de la salud. ¿Me explico? Y a lo mejor en un viaje bajas un poco la guardia, pero regresas para acá. Cada decisión que tomamos nos va a mover en este continuum. Cada decisión. Absolutamente cada decisión. El juego de la salud se trata de tomar la mayor cantidad de decisiones que nos muevan hacia salud. Y hacia salud no nada más ahora, hacia salud en el futuro. Hacia salud cuando tengamos 70 y 80 años. El poder moverme con autonomía, el poder tener un peso saludable, el poder tener una nutrición adecuada que disminuya mis chances de
caer en la estadística de la principal causa de muerte a nivel mundial, que es las enfermedades cardiovasculares. El llegar a esas edades con un cerebro ágil, poder tener conversaciones excitantes con mi círculo social, llegar con un círculo social. Totalmente. ¿Me explicó? Entonces, la nutrición, pues últimamente también es un valor o un hábito fundamental para mí. Trato de tener un adecuado consumo de proteína. Trato de estar cerca de 1.8 a 2 gramos por kilogramo de peso durante el día, por día. Trato de limitar mi consumo de azúcar. No tomo alcohol. Trato de tener comidas que... ¿Cero alcohol? Cero alcohol. Cero alcohol. Es muy difícil que te encuentres a una persona con una formación formal en neurociencias que tome alcohol. No, porque ya sabes los daños que te hace ya lo sabemos. en el cerebro. Ya sabemos los daños irreparables que el alcohol genera en el cerebro. Sí. Sabemos que es una neurotoxina. Sabemos que personas que han tenido un consumo de alcohol a lo largo de la vida, ni siquiera un consumo exagerado, simplemente un consumo constante, muestran una disminución de volumen cortical. Literalmente su cerebro es más chico, su hipocampo es más chico, la consolidación de memoria está en juego, el aprendizaje está en juego y últimamente todos los recuerdos que yo estoy acumulando durante la vida los quiero tener solidificados y cristalizados. Entonces, pues tomé la decisión de no tomar alcohol. Y quiero invitar a que las personas se den la oportunidad de experimentar lo que es una vida sin ese gran detractor que hemos normalizado. Totalmente. Y últimamente, el agradecimiento. Creo que es muy importante considerar nuestros éxitos y nuestra situación y ser agradecidos al respecto de ello. Tiene unos beneficios sumamente grandes, ¿no? Cognitivos, el agradecimiento. Estudiados, validados por la ciencia. Este mindset de agradecimiento últimamente es poderoso, es motivante y genera realmente una calma muy particular. Es muy necesario en la sociedad en la que vivimos hoy en día, en ocasiones, tomar una pausa y entender que han pasado muchas cosas que han aterrizado a nuestro lugar. Es muy importante agradecer esas cosas que en muchas ocasiones las vemos como si no fueran cualquier cosa. Agradecer que tengo a una madre, tengo a una familia, agradecer que tengo a una gran esposa, agradecer que tengo salud, agradecer que tengo la resiliencia para tratar de tomar estas decisiones difíciles que van a potencializar mi salud. Agradecer que estoy teniendo una charla increíble contigo, agradecer haberte conocido. A lo largo de los días hay muchas cosas que ameritan agradecimiento. Y creo que tener esa práctica de agradecimiento, que no es una cuestión esotérica y venga, si alguien quiere tener un journaling de agradecimiento y dedicarle una hora a eso, fantástico. Pero aunque sean 2 minutos al día, antes de dormir, agradecer el estar vivo, agradecer el tener un cuerpo que puede tomar decisiones y puede tomar acción. Me encanta. La siguiente pregunta: si tuvieras que escoger 5 suplementos esenciales con los que te quedarías, ¿cuáles serían? Suplementos, estamos hablando de cápsulas, de suplementos que las personas tomen. Sí, exacto. Depende. ¿Y por qué? Y aquí quiero hacer un punto importante que sé que no es lo que tú estás esperando recibir de mi parte, pero es muy importante entender que se ha normalizado que cualquier persona tienen la misma deficiencia. No nada más tiene la misma deficiencia. Se ha normalizado que cualquier persona, solamente porque tiene un buen discurso o una buena presencia en redes, pueda realmente recomendar qué tomar. Es muy importante entender que las suplementaciones, de entrada, son suplementaciones. Idealmente podemos recibir todo lo que necesitamos con una dieta balanceada. Estas suplementaciones idealmente tienen que ser recomendadas por un médico tratante que conozca todo el cuadro clínico de un paciente. Claro. ¿Me explico? Yo tengo formación en neurociencias. Yo no soy médico. Yo conozco acerca del sistema nervioso central, conozco acerca del cerebro, conozco acerca de la interacción entre diferentes compuestos del sistema nervioso central. Conozco acerca de cómo llegar a desarrollar una salud cognitiva. Y el elemento de que yo conozca de ciencias no me da las credenciales pertinentes para que yo recomiende suplementos. Esto es una cuestión que cada quien debería de revisar con su propio médico tratante y no buscar esta
hipersuplementación. No hay one size fits all. De entrada no hay un one size fits all. Yo puedo decir, pues tomen un multivitamínico, ¿me explico? Claro. La pregunta es, ¿para qué? Okay. ¿Hay alguna deficiencia en algún elemento nutricional, en algún compuesto? ¿O simplemente por el hecho de que alguien escuche una conferencia mía y diga, Alan sabe mucho, voy a hacerle caso? Esa no es la forma en la que la ciencia funciona ni la medicina debería funcionar. Entonces, contesto tu pregunta de una manera diferente a la respuesta que tú hubieras esperado. No, y me encanta. Me encantaría decir, mira, esto es lo que yo tomo y tomo tal. Mira, puedo contestar de manera muy simple. Definitivamente es una buena práctica consumir omegas. Por supuesto que sí. Y es una buena práctica consumir vitamina D. Por supuesto que sí. Pero hay muchas minuciosidades al respecto. Exacto. Y yo creo que las personas tienen que... En México tenemos un dicho que dice zapatero a sus zapatos. Okay. Mi especialidad es en dolor crónico y en neurociencias, no en suplementación. Sí. Entonces, hay personas con muchas mejores y mayores credenciales que yo que pueden hablar de esto desde un punto de vista de mayor evidencia. No, totalmente. Y me encanta que este approach igual lo manejas en el ejercicio, por ejemplo. Que no hay one size fits all, sino es más que todo un tema de qué va a ser mejor para ti, qué es lo que tienes como un déficit y sobre eso ir armándote. Claro. Ahora, ¿cómo se ve una rutina tuya? Hablabas un poco de empujar el celular las primeras horas. ¿Cuánto lo empujas? O sea, ¿cómo se ve esa rutina tuya de un día común y corriente? ¿Cómo es una rutina de Alan Abruch? De entrada, flexible. Ya. Soy una persona consistente con mis hábitos y soy un gran creyente en el poder de los hábitos y he hecho una carrera al respecto de ellos. Tanto que mi formación profesional se dedicó a entender los mecanismos moleculares a nivel cerebral que fundamentan el desarrollo de un patrón de comportamiento, pero siempre con un elemento de flexibilidad. Entonces, ¿voy a ser un robot? Sí, pero no todo el tiempo. O sea, tienes tus no negociables y tienes los negociables. Tengo mis no negociables y hay negociables. Entonces, de entrada, yo me levanto inmediatamente, antes de agarrar el celular, inmediatamente me voy a la cocina porque soy adicto al café. Okay. Es la realidad, soy adicto al café. Es mi gran adicción. Es tu poison. Es mi poison, ¿sí? Sí, y es algo que claro. a mí me cae bien. No me cae mal, no sufro de gastritis, no sufro de problemas gastrointestinales. Entonces me voy al café y mientras se está calentando mi máquina de café, que tarda a lo mejor unos 5 minutitos, me tomo un buen litro con agua, ¿no? A veces con una pizquita de sal. Okay. Eso es todo. ¿Por qué sal? Porque es el mejor pre-workout. Lo que necesita realmente el cerebro es un poco de sodio. Eso es todo. Hay gente que se mete 1 kilo de suplementos como pre-workout. La realidad es que el mejor suplemento para antes de entrenar es un poco de sal, una pizquita de sal y un café. Entonces me tomo mi buen litro de agua. Me gusta mucho el jengibre, entonces tengo en el refrigerador normalmente botellas grandes de té de jengibre. Jengibre rallado, con agua caliente, dejas que se absorba, lo metes en una botella y pues me es muy refrescante en la mañana empezar con ese litro de agua, de agua o té de jengibre. Después me tomo un par de cafés, me voy a una terracita que está en mi departamento, me siento 10 minutitos del sol, tengo una visualización de qué viene en mi día, me relajo, aterrizo. Después de estar dormido, hay que tener una transición antes de entrar en un modo altamente trabajo operativo, ondas beta. ¿Me explicó? Cuando tú estás dormido, estás atravesando por ciertas ondas cerebrales. Estas ondas se conocen como ondas teta, ondas gamma. Okay. A medida de que tú vas levantándote, vas atravesando por un patrón eléctrico que se llama ondas alfa. Estas ondas alfa están asociadas a un alto nivel de creatividad, contemplación. Si inmediatamente te levantas y agarras el celular, te saltas esa parte. Entonces me tomo mi café en la terraza y pues tengo esta visualización de qué me espera en mi día. Después de eso, reviso mi celular. No entro en redes sociales. Reviso mi celular para ver si hay algo urgente. ¿Me escribió algún paciente en la noche? ¿Hay algún tema que amerite mi atención en ese momento? En caso de que no, volteo el celular. Entro al baño, me lavo los dientes, empiezo a hacer ejercicio, hago ejercicio.
todas las mañanas. O sea, ¿estilo gimnasio o en mi casa? En tu casa, ok. A mí yo siempre optimizo por tiempo. Ok. Entonces, yo tengo mi equipo en mi casa, y no me refiero a un gimnasio. Tengo una serie de mancuernas, unas ligas, un mat, y con eso puedo hacer todo. Ok. Hago ejercicio, 40 minutos, me meto a bañar, empiezo mi día. Normalmente, durante el tiempo que estoy haciendo ejercicio, va a salir mi perro, le voy a dar un abrazo, voy a darle un beso a mi esposa. ¿Me explico? Me meto a bañar, empieza mi día. Trabajo. Yo soy una persona que cree arduamente en el trabajo. Mi trabajo es desgastante porque al final del día yo estoy enfrente de un paciente con dolor constantemente. Entonces estoy full focused enfrente de la persona de mí. Sí. Termino de trabajar. Obviamente tuve un break para comer. Termino de trabajar. Salgo a dar una caminadita, 10, 15 minutos, para relajar un poquito. Llego a casa, ceno con mi esposa, platicamos. Un día normal. Y para dormir, algo específico que, bueno, me imagino que toda la parte de higiene del sueño, que es todo un tema. Todo un tema. Sí, pero te vas a dormir relativamente temprano. Normalmente me acuesto alrededor de las 9:30. Ok. Previo a acostarme, quizás desde las 7 de la tarde, 7:30 que llego a mi casa, bajamos la intensidad de la luz. Okay. Entonces usamos un dimmer, entonces bajamos la intensidad de la luz. Hay muy poca luz en la casa, también para empezar a entrar en ese estado de relajación. Sí, vemos un episodio de alguna serie que nos esté gustando, algún documental, algo un rato. ¿Algo de meditación, respiración específicamente? Hago una serie de ejercicios de estiramiento antes de dormir, muy relajantes, nada muy excitante. Quizás me toma 5 minutitos. Okay. Me cae muy bien, me relaja mucho. Una serie de respiraciones profundas. A lo largo de la semana, quizás voy a ir con algún amigo que tiene una gran práctica de breathwork. Quizás voy a tomar una sesión con él. Quizás me voy a meter en algún momento al sauna. Quizás a un cold plunge, a una tina de hielos. Voy a salir a hacer ejercicio, voy a ver a amigos, voy a tener una vida estimulante y rica, pero trato de rodearme de personas que estén alineados con las iniciativas de salud que yo tengo. Buenísimo. Y ya para finalizar, hablas harto de el verdadero juego de la salud, y obviamente sé que es un proyecto que tienes con Javier. Buenísimo, quisiera brevemente tocar eso y con eso cerramos. Que tú manejas que la verdadera riqueza es la salud, y estoy totalmente de acuerdo a eso. Explícanos un poco más de eso. A lo largo de los años me ha tocado trabajar con algunas personas que vienen a la clínica, que vienen al consultorio y tienen mucho dinero, mucho dinero, pero cuando empiezas a hablar con ellos te das cuenta de que su estructura familiar no es muy buena, están solos, no tienen salud, no tienen autonomía, tienen dolor, tienen tremendos niveles de estrés, tienen realmente a lo mejor ciertos problemas de salud. Si tú llegas a esas edades con muchos ceros en tu cuenta de banco, pero llegas solo y llegas enfermo, no entendiste realmente cómo funciona el juego de la vida. La riqueza va más allá de tener dinero. La riqueza se puede medir en riqueza emocional, riqueza social, riqueza de paz mental, riqueza de tiempo. ¿Me explico? Y todos estos dominios no son cosas que se consiguen de un momento a otro. Son cosas que se van cultivando con el paso del tiempo. Sí. Se van cultivando a través de disciplina, a través de prueba y error, a través de generar acciones alineadas ética y moralmente con los objetivos que tienes. Quizás yo no tengo grandes objetivos financieros, no estoy peleado con ello, pero no es el fin último. ¿Me explicó? Sí. El fin último es tener una vida con propósito, es poder impactar positivamente la salud de la mayor cantidad de personas que pueda. Mi vida va alineada a esos principios, a ese compás ético y moral. Entonces, yo me siento muy agradecido de poder colaborar con Javier Morodo, Pablo Sánchez, Juan Pablo Álvarez, todo este grupo de personas que persiguen perseguimos juntos esta misión. Y estamos platicando antes de empezar el podcast acerca de este evento que estamos organizando cada tantos meses que se llama Wealth Mastery. Es este foro inmersivo para
generar esta reconceptualización de lo que es la verdadera riqueza. Sí. Y sí, hay un gran enfoque en riqueza financiera y hay grandes herramientas para realmente entender a profundidad tus números y las estrategias que utilizan los family offices más importantes del mundo y cómo los puedes empezar a implementar tú hoy. Pero también nos metemos a este tema de salud global, salud holística, riqueza de relaciones, riqueza de una comunidad, riqueza de paz mental. ¿Y cuáles son las estrategias pertinentes para llegar a generar esta riqueza? Y entender a esta riqueza como un enfoque global, que últimamente es lo que tendremos que perseguir. Sí, no, y me encanta porque, bueno, por lo menos de mi lado, la experiencia de tener la muerte muy de cerca de un ser querido es algo que me ha llevado a cuestionarme todo esto, ver que todo lo que ya sea mi padre tenía se quedó. Y lógicamente ahí te empiezas a cuestionar mucho qué juego realmente estás jugando. Y me encanta como, bueno, desde tu lado quizás tú lo has visto igual un poco antes, viendo a tus pacientes, ver que el dinero no compra esas cosas. Cuando te das cuenta ya es tarde. Y al fin y al cabo el dinero está para comprarte tiempo y creo que la salud te da ese tiempo. Claro. Nunca es tarde, pero entre más tarde es más difícil. Sí. Buenísimo. Y la última pregunta, si tú, asumamos en el caso hipotético de que todo tu contenido que está allá afuera desaparece, pero tienes un último mensaje para tus seres queridos, amigos, ¿cuál sería ese último mensaje? Todo tiene que ser guiado por la empatía. Es muy difícil juzgar a las personas cuando realmente no conocemos su pasado y por lo tanto no conocemos los mecanismos predispuestos de cómo piensa su cerebro. Empatía. Y si pudiera agregar un segundo, es muy importante blindar a nuestro cuerpo para el futuro. Es muy fácil estar bien en los 30 y en los 40. Es relativamente fácil estar bien en los 50. Estar bien en los 60, 70, 80 y más requiere una planeación. Y es importante implementar esa planeación adecuadamente. Y con tiempo, ¿no? O sea, con planeación desde los 20, mientras más temprano, mejor. Entre antes, mejor. Me encanta. ¿Dónde puedes ser más acerca de ti? Pues pueden seguirme en redes sociales como alan.abruch. Pueden también seguir a las clínicas. La clínica es SOOTH México, SOOTH México. Tenemos todo tipo de consulta para todo tipo de gestión de dolor, desde rehabilitación cardiopulmonar hasta rehabilitación neurológica, hasta rehabilitación ortopédica, hasta terapia postural para alto performance deportivo, para mejorar postura, para gestionar dolor crónico. Buenísimo, vamos a poner los enlaces ahí en las notas del episodio. Gracias, Alan, realmente eres un crack, me alegra haberte tenido, que la vez haya podido aprender de ti y sobre todo que puedas explicar esto de una manera simple para el average Joe, como hablábamos, ¿no? O sea, para realmente todas las personas, no solamente ese 1% que tiene quizás el lado financiero para apoyar todo esto. Sé que hace un gran impacto en la comunidad latina, hispana, y que estos conocimientos ojalá no se queden solamente contigo, que los sigas divulgando. Me alegra lo que estás haciendo ahora en redes. Muchas gracias, estimado Marcelo. Y un honor la invitación y un deleite esta plática. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo de la misma manera que lo encontraste. Y puede que estés viendo o escuchando el episodio, pero no estás suscrito. Así que te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Estas son las maneras totalmente gratuitas, cero costo de apoyarnos. Esto mismo nos permitirá llegar al siguiente nivel, trayendo a los mejores speakers, expertos y emprendedores de clase mundial de la TAM, como también llegar a personas que quieren llevar su vida al siguiente nivel, igual que tú. Y si tienes preguntas, comentarios o simplemente sugerencias de invitados o temas que te gustaría que cubra, por favor déjanos saber en los comentarios. Leo personalmente cada uno de ellos. Y si no pudiste tomar nota de algo importante durante el episodio, no te preocupes, lo hicimos por ti. Puedes visitar las notas del episodio en nuestra página web creadores.co o en la descripción misma. Y por último, te invito a suscribirte a nuestro newsletter, totalmente gratuito, donde mensualmente recibirás en tu inbox protocolos, aprendizajes y otro tipo de noticias que creo que te puedan servir. Para esto, simplemente vas a creadores.co/newsletter. Nos vemos en el siguiente episodio.